Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición más de esta capacitación, que es el curso integral, el proceso pericial de este año, del 2022. Esta es una actividad que venimos realizando ya desde hace muchos años. Es una propuesta de la Comisión de Peritos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Eh, cada año convocamos a los docentes de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UNR, y tenemos la suerte de que siempre acepten la propuesta. En esta ocasión, como cada año también, va a iniciar el curso el doctor Hugo Blengino. Algunos ya nos han acompañado otros años, ya saben, así que bueno, van a volver a escuchar la explicación. Este es un programa que cuenta con dos módulos. La primera parte, el primer módulo, que son las primeras 4 clases, está destinado a aquellos profesionales que o hace muy poco tiempo que se iniciaron en la actividad pericial, o que aún no tienen experiencia y están interesados en saber de qué se trata, en poder conocer esta posibilidad, digamos, que da la profesión de la ingeniería. Y luego hay una segunda parte que ya está destinada a los peritos no solo a los peritos, digamos, sin experiencia o aquellos que nunca han hecho una pericia, sino a todos, a los que ya tienen experiencia y quieren actualizarse y quieren seguir incorporando conocimientos, tienen algunas dudas que van surgiendo en la práctica también, etc. Esa segunda parte va a estar a cargo de Gabriel Escalante. Pero estas primeras 4 clases van a estar a cargo de Hugo, así que bueno, Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio, y bueno, muchas gracias también a quienes se han conectado. Les digo que a Hugo le gusta interactuar, así que no tengan problema en hacerle preguntas, en prender el micrófono, la cámara y hacerle las consultas que les tengan que hacer. Él es totalmente predispuesto a responder todas las inquietudes que surjan. Hugo además es docente, así que, bueno, como lo mencioné antes, tiene una experiencia enorme en el aula, así que, y ahora no solo aula clásica, sino que virtual también. Así que bueno, sin más preámbulo, Hugo, ya te dejo a vos para que puedas comenzar con la clase de hoy. Como no, muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, ya introducción larga y pormenorizada, ya me sacó algunas cosas que tenía para explicar, ya fueron adelantadas, así que bueno, me va a ser más fácil. Bueno, a los que hicieron ya el curso, muchachos, perdonen la desilusión, van a recibir un poquitito más de lo mismo. Si bien la dinámica puede ser distinta, el curso básico es idéntico. Lo digo por las dudas, sé que el colegio no lo cobra, pero si por las dudas tienen que hacer algún reclamo al respecto, háganlo con el colegio. Es cierto lo de interactuar. La propuesta es, por supuesto, en la medida que se sientan cómodos y ustedes quieran, que se enciendan las cámaras, que enciendan los micrófonos, que podamos charlar. Esto más allá de una clase, como recién señalaba Mariela, es un curso en donde de ambas partes aprendemos. Y más allá de mi docencia en una profesión como el derecho, no tiene absolutamente nada que ver con la profesión que cada uno de ustedes tienen. La profesión que tienen de ingeniería es bastante difícil, bastante distinta a la que nosotros profesamos o de la forma que nosotros la damos. Este curso efectivamente ya tiene más de 10 años, creo que 10, 11 años que lo venimos haciendo con el colegio. La verdad no es porque nos convocan y que lo agradecemos de esta manera, pero es cierto que es uno de los pocos colegios que hace este tipo de actividad. Si bien hemos dado algunos en el colegio médico, en el colegio de nutricionistas,
de psicólogos, pero seriamente y en forma habitual, como lo hace el Colegio de Ingenieros Especialistas, no hay. No es exigencia tampoco para ser perito la realización de ningún curso. Esto lo digo por las dudas, ya veo que se me van todos ahora, pero no, les aclaro para los que estén interesados y los que nunca participaron en esta actividad de ser peritos en la justicia, no se exige la realización de ningún curso previo, lo cual creo realmente que es un verdadero error, porque es como que yo te invito a mi casa a participar de un juego con reglas muy específicas, muy técnicas y que están muy alejadas de cada una de las distintas actividades de las profesiones que conforman las distintas listas de peritos, y si mínimamente no te doy un curso, no te exijo la formación, pasan muchas veces las cosas que pasan dentro de los expedientes y los graves problemas que se tienen y la mentada afirmación que muchos de los que están acá presentes, seguramente ya son peritos, las pericias no se cobran, y una serie de afirmaciones que me parece que no son tan reales, producto de si precisamente sabemos a qué nos atenemos, sabemos qué tipo de trabajo tenemos que hacer y sabemos las formas para cobrar o no cobrar esos trabajos. En lo personal, en serio, me interesa muchísimo la participación. Creo que uno se maneja, ustedes verán que nos manejamos con filminas. Ustedes saben que este PowerPoint que tanto nos acostumbramos a utilizar, y sobre todo a partir de la pandemia y con estos recursos virtuales que tenemos, en muchas universidades europeas está prohibido porque es antipedagógico totalmente. ¿Por qué? Porque te ajusta muchas veces las filminas a tratar los temas y a la no participación de la gente a la cual está destinada precisamente el curso o la charla. Entonces, la verdad que ojalá que más allá de tener una filmina, que nos podamos mover libremente y que podamos, con la participación de ustedes, ir en el curso hacia donde ustedes quieren. No obstante, esta aclaración preliminar que realizó recién Mariela tiene su fundamento y es con lo cual yo quiero un poquitito empezar, que es precisamente cómo está conformado el curso. ¿Para qué? Para poner un límite. ¿Por qué? Porque por la experiencia vivida en años pasados, muchas veces el afán de preguntar o el afán de exponer los casos concretos que cada uno de ustedes eventualmente tienen o dudas y todo demás, se nos desvirtúa un poco el curso en el sentido que hay muchas personas que quedan colgadas. Acuérdense que acá una de las cosas más difíciles que tiene la persona que supuestamente está a cargo de un curso de profesionales, y esto lo hablo también como miembro docente de maestría o de doctorado, es saber que cuando vos estás hablando, cuando vos estás en el grado, recién Marina me decía, está en el grado. En el grado es una cosa, porque vos sabés que tenemos todos un conocimiento parejo, ¿sí? Y en base a eso se edifica el curso. Acá, cuando vos estás frente a profesionales, y máxime ustedes de distintas especialidades, y con distintas experiencias, ojalá se prendan, si estuviéramos en el aula sería mucho más fácil, quiénes ya actuaron como peritos, quiénes no actuaron como peritos, levantan la mano y ya sé más o menos de qué estoy hablando. Acá no tengo esa oportunidad, así que bueno, lo voy a hacer bajo intuición, pero me imagino que muchos tendrán experiencia en pericias y otros no tanto, y otros directamente ninguna. Entonces, bueno, tratar de equilibrar y hacer un curso que sea interesante y que sea para todos, que se entienda para todos, perdón, no, eso es una de las cosas, soy chicato y no me manden mensajitos, demasiado que me arreglo con el tema de manejar el Zoom. Te podés imaginar, si me mandan dentro del chat alguna pregunta, ahí ya directamente me pierdo, no sé cómo manejarlo, No, no. prendan el Le micrófono y va a ser decía más esto, fácil. le decía que Sí, tiene las reacciones y si tiene el panel donde ve todos los integrantes, las reacciones le muestra un iconito donde el que levanta la mano o cosas así, usted hace una pregunta y ahí puede contabilizar rápidamente cuántas personas pueden ver o no. perfecto. Bueno, entonces a Ahí ver, tiré una reacción yo para que veas, ¿ves? Ahí. perfecto, perfecto. Todos los días viste que se aprende algo nuevo. Muchísimas gracias, Ignacio. Me desasnaste. Bueno, ¿quiénes son de acá los que ya han realizado pericia? Es decir, ya se inscribieron como peritos.
Hay muchos que no saben usar las reacciones como yo. Ahí veo uno. Tampoco. Estefanía me sale que sí. ¿Hay alguien más? Bueno, ya lo vamos a ver. Igualmente no es un dato menor, pero igualmente se puede manejar. ¿Qué es lo que quiero señalarles? Que muchas veces, precisamente, lo único que yo quiero evitar es que se desmadre esto al punto tal de que estemos hablando hoy lo que tendrían que estar hablando con Gabriel Escalante dentro de 3 semanas, porque muchas veces no tiene sentido, no porque no me guste dar la respuesta, es más, van a ver que me voy un poco de boca, sino que precisamente lo que va a pasar es que va a haber muchos que quedan colgados. Y yo lo que no quiero es que precisamente nadie quede colgado y todos pueden estar medianamente entendiendo de qué estamos hablando. En principio, por las reacciones que tuvieron, hay pocas personas que intervinieron en pericias, conté una sola, que era Estefanía, según lo que me salió acá. Bueno, si después alguien más quiere levantar la mano, lo veo. Por eso es importante para mí, en esta primera etapa, explicar un poquitito el tenor del curso. No es que, perdónenme, no es que la primera parte está destinado para los nobles exclusivamente, no es así. Y me permito ahí una corrección a mi presentadora. Yo siempre hago este ejemplo como para que se entienda. Muchas veces la práctica y hacer las cosas por práctica no quiere decir que se comprenda la teoría de lo que se debería o no se debería hacer. Es más, muchas veces se ocurren en errores groseros o graves precisamente por seguir una práctica. Yo siempre hago un mismo ejemplo como para que se entienda. A mí me ha tocado también dar cursos en su momento en la Universidad de Belgrano para los que querían obtener la matrícula de productores asesores de seguros. Bueno, los peores que habían, o sea, la resistencia más importante que teníamos era con los empleados de compañías de seguro, que hacía 25 años que estaban en las compañías de seguro. Entonces creían que porque tenían 25 años las compañías de seguro tenían la práctica, y muchas veces los conceptos que manejaban eran absolutamente erróneos. Y hacer entender a alguien que hace 25 años que está haciendo una cosa y que repite consuetudinariamente que está equivocado, muchas veces es mucho más difícil que agarrar a alguien fresco que todavía no tenga esa práctica y que se le pueda decir, se le pueda enseñar qué es, no enseñar, a ver, o mostrar al menos cómo es el molde patrón. Muchas veces uno no sigue un molde patrón. Nosotros estamos acá, ustedes van a intervenir hoy o mañana en un juicio. Bueno, un juicio por excelencia son procedimientos. Los procedimientos son por excelencia moldes patrones. Si nosotros no conocemos los moldes patrones y qué tenemos que hacer, qué no está permitido, qué no nos está permitido hacer, la verdad que entramos en una colisión muy importante, de un conflicto muy importante de situaciones, porque se chocan. Uno puede manejar muy bien la profesión de ingeniería, pero al estar interviniendo en un juicio y tener que realizar determinadas actividades procesales dentro de ese procedimiento que está legislado, y si uno no lo conoce, muchas veces los errores son no poco frecuentes, digamos. Por lo tanto, es cierto que cuando nos pidió el colegio que elaboráramos un proyecto, fue con esa primera idea, es decir, algo al principio básico y algo ya un poco más complejo. Lo que no quiere decir que lo básico no le sirva y mucho, para los como Estefanía u otras personas que están acá integrantes del curso, que ya estén realizando pericia. Yo creo que le va a servir mucho, van a encontrar explicaciones a cosas que le han pasado, producto de precisamente algunos conceptos que tenemos que desarrollar para precisamente entender la situación. Por eso, en esta semana, lo que vamos a ver, tal vez sea lo más pesado, tedioso para ustedes, o casi dicen, che, pero estamos hablando de peritos y me van a empezar a hablar de esto. Bueno, precisamente lo que vamos a ver en esta primera semana es de fundamental importancia para después, para poder entender el desarrollo de lo que ustedes como peritos o como delegados técnicos eventualmente van a hacer dentro de un proceso judicial. Si no se comprende las reglas de juego que les decía recién, de este proceso, de por qué existe un proceso judicial, qué es lo que pasa en un proceso judicial, dónde ustedes se vienen a insertar
y cuáles son esas reglas de juego que sí o sí se deben preservar para que precisamente el producto de lo que ustedes van a hacer, que es precisamente un informe pericial, sea apto, sea útil, sea eficaz, sea eficiente y genere, por supuesto, regulaciones de honorarios y evite conflictos para ustedes, como es impugnaciones, nulidades, pedido de observaciones, etcétera, 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 por una merma de las regulaciones de honorarios y a su vez una mayor cantidad de trabajo a realizar, es importantísimo conocer esta primera parte. Entonces, en esta primera parte de esta semana, lo que vamos precisamente, lo que vamos a precisamente ver es eso. ¿De qué se trata este proceso judicial? ¿Cuáles son las etapas que tienen dentro del proceso? ¿Qué principios se deben conservar y se deben respetar dentro de este proceso judicial? Para lo último, terminar el día jueves, digamos, con la parte sí importante, y por eso se hace el curso este mes de septiembre. Siempre el colegio, con muy buen tino, hace en el mes de septiembre el curso, porque es en octubre donde se abren las listas de peritos para peritos de la justicia provincial. Entonces, ahí, este jueves, lo que vamos a ver, todas las cosas que necesitamos o todas las circunstancias que tenemos que saber para inscribirnos como perito y qué alternativas y qué modalidades tenemos para poder inscribirnos, ¿sí? Digamos, esa es la parte que parecería más interesante desde la práctica, pero le aseguro que la otra parte teórica que vamos a ver entre hoy y el jueves es lo que le va a dar fundamento a ustedes muchas veces para su actuación como peritos. Ya la semana que viene vamos a entrar en la segunda parte de este curso, que es el módulo 2, que ya ahí sí ya empezamos a hablar propiamente bien y puntual de lo que hace el perito. Y yo, como para que entiendan, como para que todos entiendan, digamos, de alguna manera, en este módulo 2, lo que vamos a hacer es, ¿qué es un perito? ¿Qué hace? ¿Cómo se lo distingue de un delegado técnico? Porque muchas veces está en esa terminología que utilizamos a menudo, perito de parte. Bueno, perito de parte no existe un perito de parte, son delegados técnicos. ¿Qué cosas hace cada uno? ¿Cuáles son las distintas funciones que tiene cada uno de estas dos personas, o de la misma persona que hace dos actividades a lo mejor distintas, no concomitantes, no en el mismo juicio, pero que sí la pueden hacer? Señores y señores, el tema de inscribirse en las listas de peritos es un recurso realmente muy importante como complemento de ingresos que tiene cualquier profesional. Por supuesto que dependiendo de la especialidad que tengan cada uno de ustedes, tienen mayor o menor requerimientos de designaciones. Para que ustedes más o menos tengan una idea, simplemente una idea global. Cuando ustedes se inscriban en una lista de peritos, de acuerdo con su profesión, van a conformar precisamente una lista conformada por todas las personas que de su misma especialidad, de su misma profesión, se inscribieron para ese año de designaciones. Ahora ustedes se van a inscribir próximamente para todo lo que va a ocurrir, todas las designaciones del año 2023. De esa lista, cada vez que en un juicio se pide un perito de esa especialidad, se procede a sortear de esa lista a un profesional. Y ese perito, ese designado, se lo saca de la lista hasta tanto se agote todas las otras designaciones, todas las otras listas. Es decir, hasta tanto haya tanta cantidad de juicios que pidan esa especialidad, en donde necesariamente se va sacando de a uno de esa lista a todos los que están anotados. Una vez que salen todos, eso se llama desinsacular. Una vez que se sacan a todos los peritos, que se designan a todos los que están inscritos en la lista, se vuelven a introducir todos como si fueran un bolillero. En la vieja época, no sé tampoco, no sé las edades, pero por lo menos los que tienen edad parecida a la mía o anterior, saben que antes se rendían con bolillero. Bueno, esto es un bolillero muy parecido. En lugar de ser un bolillero, esto es un programa de software, pero es idéntico. Es decir, se vuelven a volcar todas las bolillas, todos los números de cada uno de los inscriptos en ese bolillero y se vuelve a designar y a sacar de esa lista hasta que se agote y así sucesivamente. Muchas veces hay especialidades de la ingeniería, saco de nuevo
saco de nuevo la pantalla completa. Por ejemplo, Estefanía, vos que sos perito, que ya fuiste perito, ¿me podés decir tu especialidad? Hola, ¿cómo estás? Hola, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu Ingeniera especialidad? ambiental. Ingeniera ambiental. Sí. Bueno, ¿desarrollaste la actividad este año? En realidad me tocó ahora ser perito, así que justo coincidía con el curso y bueno, Bien. la verdad que me venía muy bien hacerlo, pero Bueno, recién arranca todo el proceso. recién ahora. Bueno, bien. Ujú. ¿Por qué pregunté la especialidad? Porque dependiendo de la especialidad, hay mayor o menor cantidad de conflictos, ¿sí? En donde se requiera la presencia de un perito. Básicamente, para que se entienda, ¿qué es un perito? ¿Qué es lo que viene a ser un perito en un proceso? Ya me estoy adelantando al módulo 2, pero es necesario que lo entendamos porque si no, queda vacío del contenido de esta primera charla. Precisamente para que las partes puedan lograr acreditar determinados hechos que exponen ante un juez, como interpretar esos hechos requiere un conocimiento técnico que no lo tienen las partes y no lo tiene el juez, se llaman a estos peritos para que logren desentrañar, digamos, técnicamente, hola César, sí, estamos grabando, para que logren desentrañar técnicamente, precisamente, identificar, digamos, los componentes, digamos, que le han puesto a su conocimiento. A ver, le hago un ejemplo fácil como para que uno entienda, porque si no los estoy mareando. Si yo veo en una esquina 2 vehículos, una huella de frenada, deformaciones de ambos vehículos, un vehículo grande, un vehículo chico, estado de los neumáticos de cada uno, posición en donde quedaron, posición previa de ambos vehículos, circulación previa de ambos vehículos, posición post-impacto, etcétera, etcétera. Yo miro todo eso y de todo eso a mí me decís a qué velocidad presunta venían los vehículos. Y yo me los quedo mirando y digo, pero ¿de qué diablo me estás hablando? ¿Qué me estás preguntando? No entiendo lo que me estás preguntando. Lógicamente, si alguien tiene un conocimiento técnico con todos esos elementos que le acabo de descubrir y con las fórmulas que maneja la profesión, por ejemplo, de ingeniero mecánico, lógicamente puede interpretar con algún grado de aproximación cuál es la velocidad presunta que venían ambos vehículos. Yo no lo puedo hacer, el juez no lo puede hacer, por más que seamos técnicos, lógicamente cada uno tiramos para nuestra parte, así que no lo podríamos expresar, necesitamos la presencia de un perito. Muy bien. Entonces, como necesitamos la presencia de un perito, tantos accidentes de tránsito hay en Rosario, tantos conflictos hay de accidentes de tránsito en Rosario, vamos a necesitar tantos peritos por cada juicio. Porque ese perito, ingeniero mecánico, nos va a determinar la dinámica del accidente, la velocidad presunta, el valor de las reparaciones, la circulación previa, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lógicamente, si yo soy ingeniero mecánico y me anoto en una lista de ingeniero mecánico, voy a tener muchas designaciones. ¿Por qué? Porque conflictos por accidente de tránsito hay muchísimas designaciones. Lástima que no tengamos acá ningún perito ingeniero mecánico que ya haya actuado en la justicia provincial este año, porque no tengo el dato de este año. Pero sí le puedo decir, por los cursos que hemos hecho acá el año pasado, que para que se den una idea, un perito ingeniero mecánico, en términos normales, en el año, resulta entre 20 y 40 veces designado. Así que fíjense que es un interesante complemento de ingreso y muchas veces hasta interesante, si se lo toma realmente en serio, de actividad hasta principal muchas veces. Ya vamos a ver en el último módulo las regulaciones de honorarios y todo lo demás, realmente son importantes. Pero en definitiva, ya he explicado esto, por supuesto, ahora el que tiene una especialidad en donde no hay tanta conflictividad, vamos a ver un ingeniero marítimo, por ejemplo, más allá de que tenemos un puerto acá, que choquen barcos, que haya problemas con barcos acá en el puerto de Rosario y que se necesite la presencia de un ingeniero marítimo, a lo mejor no es mucha. También a lo mejor son menos la cantidad de ingenieros marítimos que los que son en la lista de ingenieros mecánicos, pero indudablemente la vuelta, digamos, este bolillero, hasta que se complete, muchas veces no son tantos. Estefanía me decía ingeniería ambiental. Bueno, resultó, seguramente será de algún tema específico donde tenga que ver un conflicto ambiental. Los conflictos ambientales tenemos muchos, pero muchas veces
no lo suficiente como para defender todos los problemas ambientales que tenemos, pero indudablemente es por eso que en lo que va del año, ella se inscribió en octubre del año pasado, corregime Estefanía si estoy diciendo lo incorrecto, y recién salió designada ahora. Es de presuponer que a lo sumo podrá tener la oportunidad de ser designada una segunda vez este año. ¿Por qué? Porque tienen que salir todos del bolillero, volver a entrar en ese bolillero y que resulte nuevamente Estefanía designada. ¿Estamos bien? Bueno. Por favor, si no estamos bien, me avisan. Soy para colmo de hablar rápido. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, en este módulo 2... Perdón. Sí, por favor. Entonces es cuestión, digamos, de suerte, porque vos entrás al bolillero y vuelven a entrar de vuelta y pueden salir las 6 veces el mismo. ¿Cómo las 6 veces el mismo? Ahí me perdí. Y no Perdón, sé, Ignacio. vos dijiste que, no sé, los peritos mecánicos tienen entre 20 y 40 veces al año que pueden salir sorteados. Si Sí. eso es probabilidad, tranquilamente, si vos metés siempre las 20 personas que son ingenieros mecánicos a las bolas para que salga bolillero, van a salir, puede llegar a salir varias veces el mismo. No, es que van a salir el mismo. Por eso te estoy diciendo, cuando yo te digo 20 a 40 veces, cada uno de los ingenieros mecánicos se han designado 20 o 40 veces. Lo importante es que son parejos, ¿me entendés? Es decir, si vos estás en el bolillero, si vos estás dentro del bolillero, del programa, ¿sí? Pero bueno, para que nos figuremos mentalmente. Sí, está bien, no entiendo. Vos sos el número 5, yo soy el número 10, y hay 10 ingenieros mecánicos inscritos, hay muchos más. Lo cierto es que a vos te van a designar, y antes que no te van a designar nuevamente hasta que no me designen a mí, porque implicaría designarte a vos, implicaría que yo también fui designado, porque me sacaron también del bolillero. Si no, vos no vas a volver a ingresar a la lista hasta tanto no se hayan designado todos los anotados en la lista. Está perfecto, perfecto. Hasta que estén todos los designados en la lista, hayan sido sorteados, recién ahí vuelven a ingresar todos. Entonces hay una justa equidad en las designaciones. Lo que no quiere decir, señores y señoras, no quiere decir eso, que todos tengan la misma entidad. Ustedes van a acceder a pleitos, a juicios. A lo mejor hay ingeniero mecánico que lo sortearon y que es un accidente de tránsito con un fallecido. Y hay otro que a lo mejor es un accidente de tránsito con un Fiat 600 y que se discute daños materiales. ¿Se entiende? Entonces, lo que a mí me garantiza el sistema es que tenemos una paridad de designaciones. Todos vamos a tener similares, ¿sí? Similares designaciones en el año. Por ejemplo, Estefanía, todas las ingenieras ambientales como mínimo van a tener una designación. Si alcanzaron a completar toda la lista, a lo mejor hay 50 ingenieras ambientales y solamente la pidieron en 30 juicios. Bueno, entonces va a haber 30 designaciones. Lo que no va a poder salir de Estefanía 2 veces. Porque la pidieron solamente en 30 oportunidades. Y si hay 50 en la lista, se van a sortear otros peritos que están en la lista que aún no salieron designados. Y puede haber 20 que no salieron designados ese año. ¿Por qué? Y porque no hubo los conflictos suficientes como para pedir tantas designaciones. ¿Se comprende, Ignacio? Y fundamentalmente, ¿se entendió el concepto para el resto? ¿Sí? Y tiene mucho que ver también la entidad del juicio al que acceden. Acordate que ustedes van a cobrar honorario, y de esto ya de nuevo me adelanto como para que vean que yo digo una cosa y después digo la otra. Ustedes van a cobrar honorarios que son un porcentaje, ¿sí? Entre un más y un menos, de los honorarios que cobran los abogados. Y los abogados cobramos un porcentaje del resultado del juicio, ¿sí? Entre un 20 y un 22, un 25% del resultado del juicio. A mayor cuantía de esto para que tengan una idea, gente, a mayor cuantía de los juicios, menor es el porcentaje de honorarios. Y a menor cuantía de los juicios, mayor es el porcentaje de honorarios. Haber dicho en criollo, si yo reclamo 1 millón de pesos, me van a regular honorarios aproximadamente en un 22, 23%. Si yo reclamo 10 millones de pesos, me van a regular 18, 19%. ¿Estamos bien? Y ustedes cobran un porcentaje de eso. Así que date cuenta que es importante en el juicio que salgan designados. Por supuesto que sí. Y aparte tienen una serie de reglas, no pueden renunciar a los juicios, una vez que se inscriban no pueden renunciar, salvo causas específicas, que ya lo vamos a hablar, etcétera, etcétera. Es decir, que es cierto que vos, en esas 20 designaciones que tuviste, a lo mejor son buenas, 3 o 4, y las otras son más o menos. Pero yo te aclaro que como abogado,
te digo sinceramente, si ustedes van a cobrar un porcentaje que va del 30 al 50% de los honorarios que cobro yo, ¿sí? Yo para conseguir 3 o 4 casos buenos es bastante difícil. En mi profesión, en el año. Y ustedes tienen la posibilidad con la sola designación. Ustedes no buscan nada, van a anotarse, se van a inscribir y van a ser llamados. Es muy importante como complemento remuneratorio. Muchos lo hacen como actividad principal, porque realmente en determinadas profesiones, estoy hablando del ingeniero mecánico, estoy hablando de... ¿hay alguien acá que haya hecho pericias y que sea, por ejemplo, ingeniero en seguridad e higiene industrial? ¿No? Bueno, el perito en seguridad e higiene industrial. ¿Sí, Miguel? Si querés hablar, Miguel, tenés el micrófono apagado. Yo también. Luciano. Bien. Yo también, Luciano. Sí. ¿Y Luciano, sos perito? ¿Fuiste perito? Perito, sí, perito. ¿En qué año te inscribiste? ¿O estás inscrito? Empecé hace aproximadamente 3, 4 años, no recuerdo. Bueno, un promedio de designaciones por año. Para más o menos informar a Yo tus solamente, compañeros. no estoy inscrito en Rosario, estoy en toda la zona de Casilda. Y bueno, aproximadamente unos 15, 20 anuales. ¿Por qué? Porque Luciano es llamado, o un ingeniero en seguridad e higiene industrial es llamado cada vez que hay algún problema laboral que tiene que ver con la seguridad y higiene. Entonces los conflictos son mayores. ¿Entendés? Hay mucha conflictividad. ¿Sí? Luciano, te quedaste con el micrófono abierto. Si querés apagarlo y si querés decir algo, dale, no avanza. No, bueno, también, bueno, ahora lo que son las juntas médicas también nos complican un poco. Exacto. Las Ahora, comisiones médicas. Bueno, bien. Ahora después lo vamos a hablar a eso, porque si no ahí sí dejamos colgado a un montón de gente, ¿sí? Bien. Si no, no lo van a entender. No solamente, obviamente, depende de la cantidad de personas que haya. No sé si ¿se escucha, perdón? Sí, se escucha muy bien. Básicamente depende también de la cantidad de personas que haya en el mismo listado. Por ejemplo, en Rosario yo me inscribí y no salí nunca. No sé por qué. Otra de las problemáticas que tenemos es que como somos licenciados en seguridad y salud ocupacional, el abogado no pide pericia de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué dicen? Solicito pericia de higiene y seguridad. Entonces, ¿quién entran? Entran los técnicos y los ingenieros. Bien. Entonces, ya lo vamos, bueno. Luciano, no te molestes, pero ya lo vamos a hablar a eso, porque si no, en serio que lo vamos a dejar colgado a muchos, porque has dado un montón de datos, es genial, y te pido por favor, Luciano, que sigas participando y que estés atento en el desarrollo, porque me parece que tu aporte va a ser fundamental. No obstante, hay un montón de datos que, claro, que dejó pasmado a unos cuantos. Es cierto que hay nosotros pedimos, para que ustedes sean designados, nosotros tenemos que pedir. Muchas veces nosotros carecemos de conocimiento de los campos de acción de cada una de las especialidades. Por eso es un trabajo gremial muchas veces hacer conocer la actividad de cada uno de ustedes a los efectos de precisamente que los abogados los pidamos, porque si los abogados no pedimos la presencia de un perito, no se pide. Entonces nosotros, ¿qué conocemos? El ingeniero en seguridad e higiene industrial, y pedimos ese. Y a lo mejor hay otras profesiones, u otras actividades y otras listas que también tienen el mismo campo de acción y nos pueden brindar el mismo resultado. Es una actividad gremial que hay que hacer, de hacer conocido frente a los abogados la actividad que cada uno realiza. Mire, yo les voy a poner un ejemplo como para que entiendan de lo que estoy hablando. Yo en un momento fui abogado del Colegio de Nutricionistas. ¿Quién iba a pedir un perito nutricionista? O sea, ¿quién? A lo mejor alguien que haya fracasado en un tratamiento que le prometieron que iba a adelgazar mucho y no cumplió, entonces que reclama daño y perjuicio. Si no, medio raro que alguien pida un nutricionista. Hasta que empezamos a hacer cursos en el colegio de abogados señalándole la importancia de la nutrición en los menores de edad como componente ineludible de la fijación de cuotas alimentarias en los divorcios. Ahora, no hay divorcio que no se pida un perito nutricionista. ¿Por qué? Y porque los abogados, ¿qué queremos obtener? La mayor cantidad de
fijación de alimentos posibles, digamos los que hacen familia. Entonces, lógicamente, si yo traigo a un perito y digo, bueno, a ver, analizando a los chicos de este matrimonio que se acaba de disolver, cuánto son las necesidades nutricionales que tienen estos chicos y cuánto es la erogación económica que se tiene que tener mensualmente para cubrir esas necesidades nutricionales, y lógicamente qué es lo que se viene engrosando, se viene a dar fundamento a la petición de alimento que estoy haciendo en un juicio. A partir de ese momento, hace ya unos 10 años atrás, y bueno, no hay juicio de divorcio en donde no se pida un perito nutricionista. Lo que Luciano acaba de decir, precisamente eso, tiene una especialidad que no es muy conocida por nosotros, o no es muy conocida el campo de acción, entonces no la pedimos. Pero ya vamos a llegar a eso, porque si no, en serio, se van a mezclar mucho. Lo cierto es que en este segundo módulo de la semana que viene, precisamente lo que vamos a ver, qué hace el perito, y vamos a ver toda la actuación del perito en el proceso solamente hasta la designación del perito. Solamente hasta que lo designen. Nada más que eso. ¿Qué tiene que hacer cuando ustedes se anoten en la lista y les llegue una cédula, o les llegue un correo electrónico, o les llegue un mensaje de WhatsApp? Ya vamos a ver que hay distintos medios y distintos mecanismos, en donde le dicen, señor ingeniero, señora ingeniera, ha salido designado en estos autos y tiene 3 días para comparecer a aceptar el cargo. Hasta ese momento vamos a verlo. ¿Está bien? ¿Está bien? El módulo 3 ya es a partir de que el perito ya aceptó el cargo y empieza a realizar actividades dentro del proceso. ¿Está? Por eso, perdón, tengo un problema con las pantallas. El módulo 3 ya es con el perito dentro del proceso, y bueno, ahí vamos a hablar de la realización del acto pericial, de qué se tiene que hacer, cómo se fija lugar, día y hora para la realización de la pericia, qué se hace en ese momento del acto pericial propiamente dicho, cómo se elabora, cómo se contestan las preguntas que le hacen los abogados o que le hace el juez, ya vamos a ver quién les hacen las preguntas, cómo se elabora el informe, cómo se lo presenta en el juicio, y cuáles son las distintas alternativas que se tiene ante la presentación de ese informe. Si pueden ser impugnados, si pueden ser tachados de nulidad, si le pueden pedir observaciones, explicaciones, ampliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto módulo, digamos, el módulo 3 es el módulo sustancial, bien sustancial, de batalla, digamos, propiamente dicho. Ya el módulo 4 ya es una parte técnica, cómo se valora ese informe pericial que ustedes presentaron, y la parte que más le interesa a ustedes, y que es bueno que les interese, que no está mal que les interese, que precisamente que es cómo lo cobro, cómo cobro los gastos, cómo cobro mis honorarios, cómo lo ejerzo. He escuchado muchas veces que me dijeron a mí distintos ingenieros que yo les dije que me iban a anotar como perito, y sí, pero no se cobran nunca las pericias, etc. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los honorarios? ¿Cómo se cobran? ¿De qué forma? Desde ya les adelanto que muchas veces las afirmaciones que no se cobran las pericias, muchas veces porque no se hacen las cosas bien para cobrarlo, porque ustedes son los únicos que ganen o pierdan, no le importa quién gane, quién pierda, ustedes cobran igual a cualquiera de las dos partes. No tienen la obligación o la necesidad de cobrarle a la que ganó. Porque a lo mejor la que ganó logró un rechazo de la demanda y resulta que es una persona absolutamente insolvente. Ustedes, la que perdió, al revés, la que perdió a lo mejor nosotros generalmente tenemos que cobrarle a quién, al que pierde. El que pierde es el condenado en costa, el que tiene que pagar los gastos. Como peritos, ya vamos a ver, ¿sí?, en el transcurso de estas charlas, que ustedes como peritos tienen la posibilidad de cobrarle a cualquiera de las dos partes, así gana o pierda. El que ganó, pueden ir a cobrarle al que ganó. Entonces, es mucho más fácil de cobrar. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces no se cobran por falta de información, falta de seguimiento de los pleitos, falta de conocimiento de los términos generales que vamos a hablar en este curso, etcétera, etcétera, que provoca que muchas cosas que se trabajen en pericias, que después las partes arreglan, que las partes no le avisan que se terminó, etcétera, etcétera, y que no se cobran. Pero les aseguro como premisa, tengan la plena seguridad que los expedientes judiciales se pueden cobrar. Y tienen un montón de facilidades para cobrarlo. Partiendo de la base, les vuelvo a repetir que pueden reclamarle el pago a cualquiera de las dos partes. No existe nadie en un proceso judicial que pueda hacer eso. Nadie. Yo como abogado tengo que cobrarle al que perdió.
¿sí? Y si el que perdió es mi cliente, te podés imaginar qué lindo cobrarle, aparte de haber perdido, tiene que cobrar. Mago tengo que ser. En cambio, ustedes pueden cobrar al que cobró, al que ganó o al que perdió. Ese es más o menos el Una desarrollo consulta. de... Sí, por favor. Ahí como usted dice que lo puede cobrar, digamos, si lo podemos cobrar a cualquiera de las dos. Ahí las partes nos pueden decir que, por ejemplo, no sé, che, no, anda a cobrarle al otro abogado que perdió, o el que No, perdió no, te dice, no. no, anda a cobrar el que ganó. Primero te aclaro una cosa, Ignacio. Vamos a poner las cosas en claro desde el principio. Los abogados no pagamos. Ah, bueno. No, te estoy haciendo una broma precisamente para aflojar una charla formal. No, los abogados no pagamos, pagan en todo caso nuestros clientes, los clientes de cada una de las partes. Sí, está bien. No, de nuevo, es una broma, es una chanza. No. Legalmente ustedes tienen la posibilidad de cobrar a cualquiera de las dos partes. Lo que pasa es que si el que ganó es el que te pagó, después tiene la posibilidad de reclamarle al que perdió que le devuelva a él lo pagado. Pero lo cierto es que vos ya cobraste, ¿me entendés? Entonces, por eso cuando uno siente a muchos peritos decir es difícil de cobrar, y lo digo, es raro que sea difícil de cobrar, porque si alguien hace un juicio, generalmente, si alguien hace un juicio, es que hay una probabilidad de cobro, ¿sí? O entre medio de las dos partes, como mínimo, hay alguien solvente. Entonces, al ustedes tener esa posibilidad de cobrar a cualquiera de las dos partes, es una alternativa muy, muy importante. No hay ninguna excusa para que yo te diga, hay una, pero te tengo que enseñar más adelante, que es si una de las partes, ya me estoy metiendo en bolonqui, pero bueno, si alguna de las partes del conflicto pide un perito y la otra parte manifiesta absoluto desinterés en la producción de esa prueba pericial, porque dice que ninguna consecuencia tendrá en el resultado del pleito, y luego de realizar la pericia en la sentencia, realmente esa pericia no tuvo nada que ver en el pleito, nada que ver, no sirvió para absolutamente para nada, como yo manifesté mi desinterés, a mí no me vas a poder cobrar, le vas a tener que cobrar a otra parte. Ahora, si la pericia de alguna forma fue útil para la resolución de la causa, por más que yo manifieste desinterés, me vas a poder cobrar a mí con total tranquilidad. Eso es por una serie de reglas de juego que vamos a ver la semana que viene, que es en la etapa probatoria, que son las distintas exigencias o principios de la etapa probatoria, en el cual les comento, señores, que el juez no puede oponerse a las pruebas que presenten las partes mientras que sean legales. Nadie puede objetar una prueba por pertinente o impertinente. A ver, me explico. Si yo tengo una persona que sufrió un accidente de tránsito y está lesionada, ¿sí? Y quiero probar una incapacidad médica, lógicamente lo voy a tener que hacer con un perito médico, un médico legista. Si yo quiero pedir un perito arquitecto para que me diga la incapacidad de la persona, el juez no puede decirme, no, eso es impertinente. ¿Cómo? A ver, Blengino, a ver, usa un poco el cerebro. ¿Cómo un arquitecto va a decirte cuál es la incapacidad médica de este tipo? ¿Tenés que llamar a un médico? No me va a decir nada. La pertinencia o impertinencia de la prueba se juzga en la sentencia, al final de todo. ¿Sí? Ahora, lógico, la otra parte, si yo hago esta terrible taradez que acabo de decir, ¿qué es lo que me va a decir la otra parte? Manifiesto absoluto desinterés. No me interesa una pericia en ingeniería ambiental, como Estefanía. No quiero que venga Estefanía, porque que haga una pericia ambiental. La pericia ambiental no me va a poder determinar nunca la incapacidad. Esa pericia no va a ser útil para la resolución de la causa. Esa es la única salvedad que puede tener, Ignacio, un perito, de no poder cobrarle a ambas partes. Si hay una oposición, si hay una manifestación de desinterés y realmente esa pericia no fue útil para la resolución de la causa. Te reitero, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero para más o menos enunciarle y no dejar colgado porque me interesa la participación. Bien. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir o alguien tiene alguna consulta? Perdón, ¿no? Yo no sé si me estoy adelantando a hacer preguntas, digamos, que capaz se van a resolver más adelante. De última me lo dice. Yo te mostré un poquitito el programa para que vos lo veas. Vos más o menos lo vas a tener que medir. Pero dale, decime, Ignacio. Dale, esta me parece que entra dentro de la parte de gasto y costo, pero por ejemplo, cuando nosotros cobramos, ¿tenemos que hacer facturación al cliente, por ejemplo? Te podés imaginar que eso sí está en el último módulo. Tenemos 4 semanas. Perfecto. De onda te digo ahí sí, o sea, porque me estás hablando de algo totalmente específico. Por eso. Lo pregunto después, me lo anoto para preguntar. Ya te cuento que es muy, muy puntual y eso vas a tener
el curso, en el último módulo te lo van a explicar bien, y va a haber gente hasta del colegio que explique las normativas arancelarias que tienen, como para ustedes poder saberlo. Quédate tranquilo, pero eso no, por ahora no tiene importancia. Entrando ahora sí en tema, mira, casi una hora explicando más o menos cómo se desarrolla el curso, pero vale la pena, les aseguro. Me lo digo yo mismo, o sea, si no vale la pena para mí mismo, estamos al horno con papas fritas. Bueno, ¿por qué empezamos con el tema de precisamente qué es el debido proceso judicial? Pues yo quiero que entiendan, o nosotros, el equipo, queremos que entiendan en dónde ustedes van a entrar. Ustedes van a entrar en un proceso judicial y van a intervenir dentro del proceso, de un proceso judicial. Es necesario que ustedes sepan qué es un proceso judicial y qué es lo que se discute ahí. Señores, ustedes van a entrar en un lugar en donde hay conflictos y donde lo que ustedes hagan o dejen de hacer, más allá que ustedes no lo sepan, ni deban saberlo, ni intenten saberlo, ni intenten influir, va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otro. O va a ser como el mate cocido, no le va a hacer bien ni mal a ninguna de las dos partes, lo cual es raro. Muchas veces lo que ustedes determinen va a beneficiar a uno y va a beneficiar a otro. Por lo tanto, va a haber como mínimo un desgraciado, digo, un abogado, que va a estar mirando con detalle qué es lo que ustedes hacen o dejan de hacer, porque lógicamente lo que ustedes determinaron en ese informe pericial los perjudica en el conflicto que tiene judicialmente. Entonces, necesariamente, muchachos, necesariamente, ingenieras, ingenieros, tenemos que hablar de este conflicto, tenemos que hablar de qué es lo que sucede acá. Porque si no, yo siempre hago el mismo ejemplo como para que ustedes entiendan. A ver, como para que todos entendamos. Yo cuando hablo muchas veces en otro tipo de profesiones. A ver, si yo voy a un médico, si cualquiera de ustedes va a un médico, va con la intención de ¿qué? De curarse, de ir a decirle al médico todo lo que clínicamente ustedes entienden que tienen, todos los síntomas externos que tienen, se van a someter voluntariamente a todo lo que el médico quiera hacer. ¿Por qué? Porque lo que quieren lograr del médico, que en definitiva le den la tecla y le dé la solución al problema que tienen. ¿Estamos bien? Ahora, si ustedes están en un conflicto y están en un proceso judicial y nombran a un perito médico, hago el ejemplo con el médico para que se entienda, por supuesto que se aplica en cada una de las especialidades que ustedes tienen. Yo, víctima de algo, ¿sí? De una responsabilidad contractual, extracontractual, no importa. La cuestión es que padezco una lesión y yo tengo que llamar a un médico para que me determine el grado de incapacidad. Y el grado de incapacidad va a tener su correlato exacto con el monto que me van a otorgar de indemnización. ¿Me van siguiendo? Yo cuanto más incapacidad tenga, más me reconozca el médico como incapaz, de tener incapacidad física, ¿sí? Más me van a dar de indemnización, ¿correcto? Yo al médico, al perito médico, yo no voy a curarme. Yo al perito médico voy a tratar de hacer creer y a tratar de hacer toda una escenificación. Por eso se llama actor, la parte reclamante. Voy a actuar todo lo que sea posible para precisamente obtener una mayor grado de incapacidad. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero curarme. Yo lo que quiero que me digas es que tenga más incapacidad de la que tengo para cobrar mayor indemnización. Y acá, señores, ustedes si no comprenden que van a entrar en un conflicto y sáquenlo médico, pongan en cualquiera de la profesión de ustedes, pero que están en conflicto y se tiene que identificar técnicamente con un dictamen de ustedes, lógicamente lo que ambas partes quieren, el actor, porque actúa, y el demandado, porque resiste, va a querer obtener el mejor provecho para obtener cada uno su propio beneficio personal. El actor, la procedencia de su demanda, el demandado, el rechazo de la demanda. ¿Vamos bien? Digo esto porque hay que comprenderlo, porque muchas veces parece como que algunos peritos van a, como si fueran carmelitas descalzas, van a poner un juego de jardín. No, 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 no. Por eso es necesario que conozcan técnicamente lo que se va a hacer. Porque, perdón. Si no conocen técnicamente lo que van a hacer en un proceso, y se exponen lógicamente a que alguien los vaya a controlar o le esté levantando el dedito. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante que hablemos del proceso judicial y por eso es importante que ustedes comprendan esas reglas de juego que básicamente entre hoy y el jueves se las voy a tratar, por lo menos de enunciar resumidamente.
Nosotros esto, para que ustedes tengan una idea, este tema que vamos a hablar, que lo tenemos que hablar en 4 horas, nosotros lo damos generalmente, lo desarrollamos generalmente en un año, ¿sí? 3 clases por semana durante 1 hora y media. Entonces, bueno, cambia, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, ¿de dónde viene el proceso? ¿Por qué se crea el proceso? Indudablemente la idea de conflicto parte necesariamente de la vida en sociedad, ¿sí? Cuando los requerimientos son muchos y los bienes son finitos, los requerimientos son infinitos y los bienes son finitos, lógicamente va a entrar el conflicto. El clásico ejemplo que hacemos en la facultad, Robinson Crusoe, cuando naufragó y terminó en la isla solo, la verdad que no necesitaba el derecho, no necesitaba el proceso, no necesitaba absolutamente nada, porque si tenía ganas se levantaba a la mañana temprano, si no quería no se levantaba, si quería salir a cazar, si no quería salir a cazar no salía a cazar, si quería hacer la comida la hacía, si no quería hacer la comida no la hacía. Total, el que se moría de hambre, de frío, o tenía las consecuencias de lo que hacía, era él solo. Pero ya cuando vino, cuando ya la comunidad indígena ya se quedó, que rescató de alguna manera, Viernes creo que se llamaba, ya convivió con él en la isla, indudablemente alguna incipiente regla de juego tuvieron que crear. ¿Por qué? Y porque si a mí me tocaba cocinar y no cocinaba, el que estaba perjudicando era el otro. Entonces empezaban los conflictos. Entonces necesariamente, digo esto muy rudimentariamente, por supuesto se lo explico, pero para que entendamos de dónde vienen los conflictos y de dónde viene la necesidad de la regulación de esos conflictos. Porque el conflicto es la coexistencia en un mismo momento de una pretensión que alguien tiene. Una pretensión es el intento de subordinar la voluntad del otro a la voluntad mía. Yo tengo pretensión. Pretendo que Ignacio me pague los 10.000 pesos que me debe, y a su vez la coexistencia de una resistencia de Ignacio a pagarme los 10.000 pesos que me debe, o que yo digo que me debe. Entonces, si ante mi pretensión de Ignacio, pagame los 10 pesos que me debes, me los paga, listo, se terminó, no hay conflicto. Ahora, si ante mi pretensión, pagame, no te pago, lógicamente ahí surge el conflicto. ¿El conflicto lleva necesariamente, sí o sí, a la necesidad de un proceso judicial? No, para nada. Y siempre fue así, aparte, siempre se resolvió como última instancia en un proceso, no. Primero, como se resolvía, lógicamente era de una manera absolutamente distinta. Siempre nosotros sabemos que los conflictos en la antigüedad se resolvían por el uso de la fuerza. O sea, Ignacio no me pagaba, yo iba con un bate de béisbol, no había bate de béisbol en la época que todavía no había derecho, pero bueno, yo iba con un bate de béisbol y o le partía la cabeza o me pagaba los 10 pesos. Lógicamente, a partir del momento en que las sociedades evolucionaron, se dieron cuenta, o los poderosos se dieron cuenta, no se sabe muy bien cómo fue la mano, porque generalmente siempre el que impone la fuerza es el que tiene el poder, pero a lo mejor los que no tenían el poder eran mayor cantidad de personas, y entonces tenían el poder por su número. La cuestión que no se sabe muy bien, a ciencia cierta, cuál fue el momento, aunque vamos a hablar de algunos momentos, lo cierto es que en algún momento hubo que limitar ese uso de la fuerza y ahí aparece el nacimiento del derecho y de las reglas de juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesariamente con la conformación de las reglas de juego, con el posterior advenimiento de los estados, al Estado le era necesario mantener de alguna manera la paz social, sacar la utilización de la fuerza de los particulares y disponer que esa fuerza que ejercen los particulares es absolutamente ilegítima. Nosotros vivimos a esta altura de los acontecimientos, no vamos a decir más allá de que vivimos un país con bastantes particularidades, pero que bueno, que son necesarias las reglas de juego para imponer precisamente, para impedir que precisamente los particulares usen la fuerza entre sí. Vivimos en Rosario, todos los días tiros, parece casi ridículo lo que estoy diciendo, pero en teoría esto es el sentido del derecho. El sentido del derecho es decir, la fuerza privada no puede ser utilizada. Puede ser utilizada solo en ciertas ocasiones. El derecho del Estado reconoce a los particularidades que pueden utilizar en alguna oportunidad y con alguna circunstancia la fuerza, pero solamente limitada a casos muy, pero muy excepcionales.
Yo, para no perder tiempo, se lo adelanto como para que lo entienda. Uno de los casos excepcionales, por ejemplo, la utilización de la fuerza, que tiene que ver con alguna de las profesiones que acá estoy seguro que está, que tiene que ver con la parte mecánica, es saber, si yo llego a reparar un vehículo, lo dejo en un taller, y cuando ya reparado me quieren cobrar y yo no quiero pagar, ¿sí? El tallerista tiene un derecho de retención, puede retener la unidad hasta tanto yo le pague. Parecería ser el uso de la fuerza, porque está reteniendo algo que no es suyo. Si alguien retiene algo que no es suyo, hay un delito, ¿sí? Retención indebida, apropiación de cosa ajena, hay un montón de delitos establecidos cuando yo retengo algo o tengo algo que no es mío. Lo cierto es que en ese caso particular y puntual, la ley le reconoce la posibilidad de utilizar la fuerza privada para ejercer un derecho. Pero ya les digo, son casos muy limitados. Ahora bien, más allá de que la fuerza privada es ilegítima, más allá de los casos en donde la fuerza privada es legitimada, a partir del conflicto, ¿ya derivamos sí o sí en un proceso judicial? No. Hay muchos medios para evitar el conflicto, ¿sí? Hay algunos medios que se llaman directos, ¿sí? Y otros indirectos dentro de lo que se llama autocomposición. ¿Qué quiere decir? Que las propias partes resuelvan sus conflictos. Cuando las propias partes, sin intervención del Estado, resuelven su conflicto. Se puede hacer de forma directa. El que pretende y el que resiste se juntan y llegan a un acuerdo de alguna naturaleza. Puede ser a través de que quien pretende deja de pretender, eso se llama desistimiento. Es decir, yo le decía a Ignacio, devolveme los 10.000 pesos. Como Ignacio me dice, no te lo devuelvo, yo le digo a Ignacio, que te sirva para el remedio. Y me voy. Listo, desistí del reclamo. Se disolvió el conflicto, no existe más el conflicto. Desistí, me fui. ¿Estamos? Es una forma de solucionarlo. Otra forma de solucionarlo es que, al contrario, que sea la inversa. Que venga Ignacio y me diga, mirá, tomá, no te debo nada, pero que te sirva a vos para el remedio. Y me tire los 10.000 pesos. En ese caso, se allanó Ignacio, ¿sí? Un allanamiento, una autocomposición del conflicto a través de un allanamiento. O puede ser, por el contrario, que vengamos Ignacio y yo, digamos, che, Ignacio, dejate de joder, no seamos pavos. A ver, ¿sabés que me debes? No, si sabés que te lo devolví, sabés que no me lo prestaste, vos te confundiste. Bueno, la cuestión que, a ver, ¿te parece que para evitar que presencia de abogado, juicio, etcétera, etcétera, 5 lucas estamos bien? 5 lucas estamos, listo, nos damos la mano. Y quien pretende, deja de pretender todo y desiste de una parte, y quien resiste, deja de resistir todo y se allana en una parte, y entonces transan. Se produce una transacción. ¿Vamos bien? Si no se puede hacer esto de forma directa, pueden las partes eventualmente llamar a un tercero que los venga a ayudar. Y ahí se logra esta misma autocomposición, lo que yo le acabo de describir, pero con la ayuda de un tercero. Con la ayuda de la presencia de un tercero que viene a jugar distintos roles dependiendo en qué carácter se lo llame. Puede haber un amigable componedor, un tipo que agarre, nos agarre a Ignacio y a mí y nos digan, che, muchachos, aflojen, son amigos de hace 10 años, van a discutir por 10 lucas. A ver, ¿por qué no llegan a una solución? El tipo que simplemente no propone nada, no hace nada, simplemente nos junta. Puede haber una mediación, un mediador, alguien que tire soluciones. Che, muchachos, a ver, fíjense, ya avanza un poquitito más, se intrometa un poquitito más y ya tire. ¿Por qué no llegan? Ignacio, ¿no te podés acercar a 7 lucas? Y vos, ¿no podrías a lo mejor aflojar un poquitito y conformarte con los 5 que te está ofreciendo? Ese es el mediador. O por último, puede haber una posibilidad que llamemos a un árbitro, que nosotros mismos, Ignacio y yo, reconozcamos la buena voluntad de Estefanía, por ejemplo, el ingeniero ambiental, y digamos, mira, a ver, vamos de Estefanía, le explicamos el caso y que ella decida quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Eso es un árbitro, es decir, ya avanza un poquitito más, ¿sí? Da un dictamen. Lógicamente, el dictamen que dé de Estefanía, que yo tengo la razón o que la tiene Ignacio, va a servir de poco si yo no lo cumplo voluntariamente, si me dieron por la cabeza a mí. Va a tener que hacer un proceso, Ignacio, para poder ejecutarme lo que Estefanía dijo. Eso es otro tema. Lo cierto es que estos son los medios, de alguna manera, de evitar el proceso judicial. Si ninguno de estos medios funciona, si nada de lo que acabo de decir funciona, recién ahí aparece la posibilidad de la heterocomposición pública. Es decir, el Estado dice, señores, ustedes tienen el conflicto, yo necesito que el conflicto se resuelva pacíficamente,
no es posible utilizar la fuerza, usted no le encontraron solución a través autocompositivamente, ni en forma directa o indirecta. Bueno, muchachos, entonces resuelvo yo. Entonces, necesariamente ustedes tienen que venir a un proceso, ¿sí? A un proceso en el cual, luego de una serie de trámites preestablecidos y que las partes conocen porque son legales, porque están publicados, porque la ley se presume conocida por todos, etcétera, 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 lo cierto es que luego de todo este proceso, si no llegan a un acuerdo en el medio de toda esta situación, yo voy a heterocomponer, no es autocomponer las propias partes, hetero es un tercero lo hace, heterocomponer este conflicto y voy a decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. En definitiva, la creación de este proceso tiene como razón de ser precisamente erradicar la utilización de la fuerza y conservar la paz social. Y si yo quiero erradicar la fuerza de los particulares, necesariamente yo no te puedo decir no podés usar la fuerza, eso sí, no te doy ninguna herramienta. Por eso el Estado nos pone en todos los países del mundo, civilizados por supuesto, nos pone una herramienta que se llama proceso judicial para que precisamente las partes en conflicto puedan ir a discutir ahí sus diferencias. Y si pese a estar discutiendo dentro de un ámbito en donde hay reglas de juego estrictas, donde hay defensas técnicas profesionales necesariamente, no se puede ir si no tengo una defensa técnica. Lo cierto es que si después de todo eso, igualmente, no se ponen de acuerdo, de alguna manera no encuentran una solución, el que les voy a brindar una solución soy yo. No solamente les voy a brindar una solución y voy a decir quién tiene la razón y quién no la tiene, sino que si no la cumplen, la voy a ejecutar. Voy a obligar al que tiene que hacer algo, entregar algo o pagar algo, a hacerlo. Por más que no quiera hacerlo. Eso se llama la utilización de la fuerza pública que solamente tiene el Estado. Se llama imperium, ¿sí? Es la fuerza de poder ejercer la fuerza para el cumplimiento de sus decisiones. ¿Preguntas hasta ahora? Ya los recontraburrí. Les dije que esta primera parte era la más tediosa. ¿Pero preguntas hasta ahora? En definitiva, este proceso, yo sé que, a ver, ni lo voy a leer porque uno después de tantos años lo dice casi de memoria, pero yo sé que las definiciones parecen hasta tontas. O sea, ¿para qué miércoles me están hablando acá en un curso? Me están haciendo un curso de posgrado, un curso de especialización, un curso me vienen a hablar de conceptos. Muchas veces son interesantes estos conceptos porque si nosotros los aprendemos con H en el medio, lógicamente después entendemos muchas cosas de las que pasan en la función que vamos a hacer en este proceso. Este proceso, en definitiva, no deja de ser un método de debate dialéctico. ¿Sí? ¿Por qué dialéctico? Acuérdense, la dialéctica de Hegel. Tesis, antítesis, síntesis. Alguien dice A, alguien dice B, logramos una síntesis. ¿Sí? Un método de debate dialéctico entre dos partes, siempre hay dos partes. Siempre en un proceso judicial hay dos partes. Puede ser que algunas de las partes sean plurales, es decir, que puede ser que en algún bando haya varios sujetos, pero el bando es uno solo. O sea, puede haber dos personas en el bando actor, pero la parte actora es una sola, la parte. Pero puede haber 4, 5, 6 en cada bando, ¿está? Pero siempre son dos partes. Lo cierto es que este método de debate dialéctico se da entre dos partes, que son por supuesto antagónicas, es decir, se chocan entre sí, porque si no se chocaran no hay un proceso. Yo para que se abra un proceso, alguien tiene que venir y decir que existe un conflicto en el plano de la realidad, un conflicto en el plano, acuérdense de esta estupidez, pero para que va a ser muy importante. Una cosa es lo que ocurre en la realidad, otra cosa es lo que ocurre en un proceso. Para que se abra un proceso, yo tengo que venir y decir que hay un conflicto en el plano de la realidad y describirlo. Y a partir de ahí lo llevo al proceso. Y lo que se va a discutir a partir de ahí es el conflicto que yo acabo de describir en esta demanda. La demanda no es ni más ni menos que un documento que contiene una pretensión y que describe un conflicto. ¿Sí? Y la contestación de demanda es precisamente la respuesta a ese conflicto. Eso es lo que va a entrar en juego. Sobre eso ustedes van a dictaminar. ¿Está?
Por eso, si no hay antagonismo, no hay posibilidad de abrir un proceso. Si yo voy a un juez y le digo, mirá, la verdad que soy muy amigo de Ignacio, es un buen tipo, la verdad que no me debe nada, nunca le presté plata, nunca me dio nada, abrimos un proceso judicial y no me lo abren. Para necesariamente abrir un proceso, yo tengo que afirmar que hay un conflicto. Si no hay un conflicto, no hay un proceso. Y si no hay un proceso, no hay pericia. ¿Está? Pero lo importante es que si hay pericia es porque hay un conflicto, o por lo menos la afirmación de un conflicto. ¿Está? Lo cierto es que este método de debate entre estas dos partes se realiza frente a un tercero, ¿sí?, que tiene tres características. Es las 3I. Es imparcial, imparcial e independiente. Digo esto ahí como elemento importante porque ustedes como peritos van a tener que conservar las mismas características. Acuérdense de esto que estoy diciendo. Van a tener que ser imparcial, imparcial e independiente. Imparcial, no ser ninguna de las partes en conflicto, ¿sí? Imparcial, no tener interés en que alguien gane o pierda el pleito. No tener interés económico, de amistad. Guarda con esto, ¿sí? Y ser independiente, no estar subordinado a ninguna de las dos partes. Si ustedes reúnen estos tres requisitos, pueden ser peritos. Si no reúnen estos tres requisitos, no pueden ser peritos. Pero aparte, si hacen algo en la pericia que afecte a alguna de estas tres I, sonamos, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque pueden hacer algo que afecte su imparcialidad, su imparcialidad o su independencia. Entonces es muy importante también que sepan eso. Si bien este proceso es frente a un tercero, que es el juez, que es imparcial, imparcial e independiente, también los peritos tienen que reunir la misma idéntica aptitud, digamos, de las 3I. La cuestión que en definitiva en este proceso, frente a este tercero imparcial, imparcial e independiente, se hace para lograr la solución del conflicto que teníamos en el plano de la realidad y lógicamente de esta manera, si lo solucionamos, no de la forma que quisiéramos, pero lo solucionamos con la decisión de un juez, porque no hay forma que las partes acuerden otra cosa, lleguen a un entendimiento de otra forma, con la decisión de un juez, y con eso evitamos, le garantizamos a la población que yo te saco el uso del bate de béisbol, pero te doy esto para venir a discutir. Por supuesto que acá me pueden insultar de todas las maneras posibles, porque si esto funcionaría tan perfecto como supuestamente tendría que solucionar, no habría tantos líos con la justicia o tendríamos que tener una justicia tan desacreditada como la tenemos actualmente. ¿Está? Pero bueno, sometido a las preguntas de ustedes. ¿Hasta ahora se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que quieran que repasemos? Totalmente aburrida la charla, ya veo. Entonces, si nadie habla, totalmente aburrida. Bueno, seguimos. No, se entendió todo. No, bueno, está bien. Muchas gracias. Un aliciente, por lo menos. Una preguntita, ya que estamos. Sí, por favor, Tiziano. No, Rafael, estoy en la cuenta, por error entré en la cuenta de mi hijo. No, te digo que está muy bueno el cuadro tuyo que tenés atrás, ¿viste? Con los dibujos. Claro, no, por eso, porque no queda muy lindo, aparte. No es mi cuenta, entonces, bueno, pero me di cuenta tarde. Yo hace unos años actué como ingeniero electricista, como perito de partes o delegado, como había aclarado usted, delegado técnico. Sí, usted no, yo me llamo Hugo y soy vos, o sea, lo de ustedes bueno, dale, no hay problema. Y bueno, en esa circunstancia, el abogado que representaba la parte damnificada, pues yo trabajo en una empresa de servicio, había, digamos, nombrado un perito, digamos, también un colega, un ingeniero electricista. Y perito yo, delegado, digamos... Perito delegado. ¿No te importa que le haga la aclaración a los restantes ingenieros antes? Porque si no, a lo mejor, como vos lo estás llevando para este lado, a lo mejor no lo van a entender. ¿No te importa que te paro 2 segundos y le hago la aclaración entre delegado y perito? Dale. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. A ver, señores, el tema es así. El perito judicial, ¿sí?, es el designado judicialmente dentro de un proceso, ¿sí? Es el que en forma imparcial, imparcial e independiente va a dictaminar, va a leer cuestiones técnicas que la profesión de él lo habilita a leerlo, ¿sí? O sea, pues está capacitado, ¿sí? De nuevo, todos estos datos que dio un siniestro, un choque en una esquina, que yo lo miro y no tengo la más mínima idea, un ingeniero mecánico
lo sabe leer y entonces lo traduce en términos que yo pueda entenderlo y que yo pueda llegar a una conclusión. Ese es el perito oficial, el perito judicial. Si bien esto es del otro módulo, quédense tranquilo que como lo tengo que dar yo, lo vamos a adaptar, así que no hay ningún problema. Y viene bien la explicación ahora, ¿sí? Porque siempre surge en la primera charla, sean las de 4 horas, antes las dábamos 4 horas, ahora 2 y 2, porque viene mejor, más. Lo tedioso se corta más, pero igualmente siempre sale en la primera charla, lo del perito y delegado. Otra cosa muy distinta, es el delegado técnico, nunca perito. El perito es el judicial, el que es designado, ¿sí? El que les dije en esa breve introducción, que vamos a verlo bien a partir de la semana que viene, o ya desde el jueves, pero este que es designado para venir a hacer esa lectura. No obstante, las partes pueden tener la necesidad y muchas veces hasta la obligación de hacerlo, si uno es responsable y uno carece de conocimiento, de hacerse dar letra por alguien que conozca del asunto técnicamente. A ver, si yo me voy a meter en un tema técnico, ¿sí?, que no conozco, si yo me voy a meter en un tema técnico, yo voy a hacer un juicio, ¿sí? Yo conozco técnicamente lo que es la ley o lo legal, pero de nuevo, no conozco, no interpreto si la mancha de humedad proviene de un caño de la medianera o no, si determinado líquido es nocivo o no es nocivo, hay los ingenieros químicos, nada que ver con, bueno, yo veo la computadora como dije recién, o sea, mientras que se prende bárbaro, o sea, estaba desesperado que no me podía conectar, no sabía qué hacer, o sea, pero no tengo ni idea de las direcciones, de la IP, cómo son los correos, de la firma digital, de dónde llegan, no llegan, la seguridad. No tengo ni idea de todo eso. Si yo voy a hacer un pleito en donde tengo que plantear cuestiones técnicas que no conozco, puede ser necesario, y muchas veces hasta obligatorio, dependiendo de mi responsabilidad profesional, hacerme asistir por un delegado técnico. Alguien que conozca, ¿sí? Alguien que conozca la materia para hacer un montón de cosas. Pueden ser limitadas a algún tipo de actividad o pueden ser más amplias. Yo puedo agarrar, supónganse, puedo agarrar y decir, yo para hacer esta demanda, para describir el conflicto, necesito que venga un ingeniero a darme letra. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy técnicas, muy puntuales. A ver, Buenas tardes, Hugo. Sí. Me incorporo y quería hacer una consulta porque lo que dijo el compañero en este momento fue lo que yo pensaba. Yo soy licenciada en Higiene y Seguridad y me dedico hace 13 años a asesorar industrias. Y mi idea de hacer el curso era para anotarme, pero no me quiero anotar como tal compañero en tribunales. Yo quería dedicarme a asesorar abogados y la parte privada. ¿Se puede eso? ¿Existe? Sí, totalmente. Y también podés anotarte como perito. Lo único que no vas a poder hacer en un mismo pleito, lógicamente, delegado técnico y perito. O sea, obviamente no podés. Y si salís sorteada, perito, respecto de una de las partes a las cuales vos asesorás o asesoraste en otro momento, porque tu cliente no podrías intervenir. Sí, ¿está? Eso sabía que si, ejemplo, sos la que le brindás el servicio a la empresa o la asesora, no... Bien, obviamente. Y ya que diste un ejemplo, de nuevo, perdón, no, Daniela. Sí. Daniela, ¿sí? Bueno, diste un buen ejemplo. A ver, si yo voy a hacer una demanda, ¿sí? En donde, y esto es real, o sea, en donde en una planta industrial se desenganchó un guinche, ¿sí? Unas uñas, se colocaron unas uñas de una forma que no era la correcta y producto del mal desplazamiento, de la mala colocación o del exceso de carga o lo que sea, se rompe la uña, se sale la cosa y la aplasta un tipo, lo voy a hacer así bien bruto como para que se entienda, ¿sí? Y la verdad que si yo me voy a hacer la demanda, soy la parte actora, soy quien le va a reclamar a la empresa, o hasta mismo voy a contestar la demanda y soy el que va a defender a la empresa, y la verdad, yo sería casi hasta de una ineptitud muy importante o una temeridad procesal muy importante si yo no llamo a Daniela, le digo, Daniela, vení, dame letra. Vení, Daniela, a ver, ¿cómo planteo esto? Sí, yo vengo a que existía, como que existía un procedimiento, como que la persona sabía utilizarlo y utilizó mal en el equipo. Yo voy del otro lado, de ese lado me refiero, que me gustaría estar. No importa, bueno, eso es una... Sí, por supuesto, totalmente. Listo, por eso quería saber si se podía, no sabía la parte legal si se podía. Totalmente, por eso
déjame darle la idea, y sí, totalmente. Tanto la parte actora como la parte de demanda. A ver, de nuevo, te voy a hacer todos los ejemplos, por eso te voy a hacer todos los estadios del delegado técnico. ¿Sí? A ver, yo puedo estar haciendo la demanda y te necesito vos, Daniela. Suponete que vos no te interese, bueno, pero eso es otra cosa. Pero suponete que te vayas a ofrecer a estudios jurídicos que se dedican a accidentes en plantas industriales. Hay estudios jurídicos que se dedican a eso. Sí, Bueno, sí. no les voy a decir cómo se obtienen los casos ni nada, si a la salida de los sanatorios, si en No. qué lugares. No les voy a decir cómo se obtienen los casos, pero bueno, hay abogados que se dedican a eso. Tranquilamente, Sí, sí. Daniela puede ir a agarrar, presentar un currículum o tiene un contacto con uno de esos estudios y dice, mira, yo puedo ser delegada técnica, celebran un contrato para prestarme asistencia a mí para hacer la demanda. ¿Vamos bien? Sí. Suponete que lo haga o que no lo haga, no importa. Ahora estoy de la otra parte, soy la parte demandada, o sea, la parte de la empresa que me están demandando. Lógicamente me están demandando con un montón de cuestiones técnicas, que la uña que habían proveído era una uña de un material que se rompía, que no era apta para el peso que estaba habilitado, que no cumplía con las normas IPSO, no sé qué miércoles. ¿Qué hago yo para contestar esta demanda? Yo puedo decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero para tener un fundamento técnico para contestar demandas sería muy prudente que la llame a Daniela. ¿Vamos bien? Por supuesto, Sí. si Daniela agarra y me brinda el servicio a la empresa mía, y bueno, ya, No, no o la puedo, claro, empresa no me puedo. dice, quédate tranquila, yo tengo un delegado técnico que está entrenado para eso y te va a dar toda la letra, perfecto. Arreglaremos las pautas económicas, la arreglará con la empresa, la arreglará con el estudio jurídico, no importa. ¿Vamos bien? ¿Dejamos Sí. eso de lado? Perfecto. Suponete que seamos bastante ineptos o bastante poco conscientes de nuestras limitaciones y no llame a un delegado técnico para esto. Y bueno, y llegó el momento de ofrecer la prueba y voy a pedir una pericial técnica de tu profesión. ¿Está? ¿Cómo miércoles hago las preguntas si no sé qué preguntar? Aparte, un buen abogado nunca pregunta algo cuando no sabe de antemano la respuesta. Pues si yo pregunto algo y me sale la respuesta para el lado del tomate y en contra de mis intereses, ¿dónde me meto? ¿A qué miércoles pregunté algo que no tendría que haber preguntado? La forma de preguntar, ustedes saben, en lo nuestro es así, la forma de preguntar condiciona la respuesta. Por eso también, como regla de juego, si bien lo van a ver en el tercer módulo, respondan los que se le preguntan. No respondan cualquier cosa ni ampliación. Respondan los que se le preguntan. Ya lo van a ver, tranquilo, no vamos a dedicarnos a eso. Pero este es el motivo. Entonces, lógicamente, yo tengo que preguntar técnicamente, tengo que preguntar correctamente, tanto la parte actora como la parte demandada. Bueno, no hice los deberes correctamente ni para hacer la demanda ni para contestar la demanda. Bueno, puedo hacer los deberes ahora y tengo que hacer la prueba. Entonces, la llamaría a Daniela y le digo, vení, Daniela, mirá, para no preguntar estupideces, se van a encontrar con cada pregunta estúpida ustedes los abogados. Es que me pasa eso, a mí me han caído peritos, licenciados, compañeros en higiene y seguridad, y que me dicen, ejemplo, un accidente laboral, y me dicen, mándame mediciones. Sí, pero ¿de qué querés? Te puedo mandar Claro. de la luz, del ruido, de la puesta a tierra, de lo que se te ocurra. Y yo le pregunto, ¿y de qué viene el caso? ¿De qué me estás haciendo la demanda? ¿Qué tiene? ¿Túnel carpiano? ¿Se quedó sordo? ¿Se cayó? ¿Se No, electrocutó? ya después La te hacen vamos a- tan amplia como que no está abocada, no Bueno, tiene mucha noción. ya te vamos a decir cómo tenés que contestar esas preguntas. Atento la pregunta, falta especificaciones, término, no puedo contestarle, listo, lo sé muy sencillo. Ya lo vamos a ver, dame tiempo, denme tiempo. Por eso no quiero que se distorsione, denme tiempo, ya vamos a llegar a todo eso. Listo, la llamé y entonces hicimos las preguntas correctas y no las estupideces que van a leer todos ustedes de abogados que preguntan cosas que no saben que están preguntando. Entonces, lógicamente, ustedes no tienen que contestarlas. Si preguntaron mal, pues que se joda el tonto. Por eso les estoy hablando que hay un conflicto entre dos partes y que están representadas técnicamente. Si preguntaron mal, no tienen que corregir ustedes la pregunta en la respuesta. ¿Por qué, ingenieros e ingenieras? Porque violarían alguna de las tres reglas. Dejarían de ser imparcial, imparcial o independiente. Ya lo vamos a ver, tranquilos. Pero ¿se entiende por qué era importante cuando yo le hablaba de imparcialidad, imparcialidad e independencia? Ustedes, a ver, si ustedes se meten en el conflicto, si yo hice mal una pregunta y ustedes me la corrigen y contestan lo que tendrían que haber preguntado en realidad, y se metieron en el conflicto. Y el conflicto no es de ustedes, el conflicto es de las partes. Ustedes son terceros, imparciales, imparciales e independientes que vienen a desentrañar algo en base a contestar unas preguntas que hacen las partes. Por lo tanto, ustedes mutis. Sí, Contesta lo que se les pregunta. no tomarlo listo. como personal, debe ser lo más difícil no tomarlo como personal. Bueno, para eso nosotros, por eso nos dicen tan fríos a nosotros, que los abogados somos fríos, porque es así, es real. Vos te tenés que tener abstracción y no importarte a quién vas a beneficiar, a quién no, o tratar de beneficiar o no. Porque cuando vos lo haces, la única que vas a quedar expuesta sos vos.
a la única que le van a pedir la nulidad de la pericia es a vos, a la única que la van a privar de honorario es a vos, y el otro se va a hacer el más notable papa frita y va a mirar para arriba, ¿me entendés? Entonces tener muy en claro a dónde nos metemos, y por eso es la razón de ser de todo esto que estamos hablando, y que de nuevo sabía que iba a ser tedioso, y por eso lo estoy mechando con algunas cosas. Me permito seguir un poquitito más. Supónganse que también fui muy animal, hice las preguntas sin llamar a un delegado técnico. Bueno, puede ser que cuando el perito fije el lugar, día y hora de pericia, me agarre el cookie y diga, che, pero la verdad, hice cualquier cosa en la demanda, cualquier cosa en la contestación, pregunté cualquier cosa. Bueno, como mínimo, quiero ir a ver qué miércoles hace el perito, a ver qué hace, controlarlo en el acto pericial. Entonces, puedo llamar a un delegado técnico para que vaya a ese acto pericial. Puede ser el mismo delegado técnico desde el principio, ¿eh? O puede ser que solamente lo lleve para distintas etapas. ¿Se entiende de lo que estoy tratando de decir? No hice tampoco eso. Ya vamos a ver, ya sé las preocupaciones de ustedes, qué hace, lo dejo entrar, no lo dejo entrar, cómo tiene que... Ya todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Si soy perito, si me viene el delegado técnico, lo dejo entrar, ¿qué le tengo que decir? ¿Puedo escucharlo, no puedo escucharlo, tengo que contestar? Ya los vamos a ver. Pero para que sepan que puede haber un delegado técnico en el acto pericial, que es alguien que vaya yo a la pericia de Daniela, donde está midiendo los guinches, donde está viendo y comprobando el material de las uñas, es lo mismo que vaya mi tío abuelo, porque no entiende nada, no entiendo nada. O sea, vos me vas mostrando, va a ver, o sea, no entiendo nada. La granulación del metal, qué sé yo, no, porque no lo entiendo. Entonces, no, es ridículo que vaya yo como abogado. Voy a mandar a alguien que técnicamente sepa para que se fije lo que hace Daniela. Para que me apunte lo que está mal, por las dudas que me salga mal a mí, o que me apunte lo que está bien, o que le haga tirones de oreja y diga, che, Daniela, fíjate que la uña tiene un granulado mayor al que corresponde y por eso se partió. Para que se lo diga al oído, para que se fijen, ¿me entendés? ¿Se entiende? Supongan que soy el colmo de los animales y tampoco llamé a un delegado técnico para eso. Me presentaron la pericia. Y la pericia salió totalmente en contra mío, lógico. No me hice asesorar para hacer la demanda o para contestarla, no me hice asesorar para hacer los puntos periciales, no fui al acto pericial, conclusión, me salió una pericia, un informe pericial que me dan por la cabeza con 400 hachas. Y ahí sí la llamo a Daniela, ya desahuciado, la llamo a Daniela y decir, Daniela, esto es lo que me dijo el perito, ¿qué puedo hacer para impugnar esto? Decime algo, decime que está equivocado, decime que lo que dijo el tipo es una barbaridad o algo, dame fundamento para poder impugnar o observar o alterar de alguna forma el resultado de esta pericia. Es decir, tratar de restarle credibilidad, tratar de restarle eficacia probatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Eso es un delegado técnico. Y ustedes que se están preparando en este curso, a ver, no les hace falta ahora este curso, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, no es requisito. Pero de alguna manera, porque la profesión la tienen ustedes, no a través de este curso. El conocimiento técnico para hacerlo lo tienen ustedes, no es a través de este curso. Pero sepan que por la profesión que tienen, pueden actuar en conflictos procesales, tanto sea anotándose como peritos o interviniendo como delegados técnicos. Y eso es un delegado técnico, aunque lo vamos a ver con mayor profundidad la semana que viene. Y ahora paso al Tiziano, que no es Tiziano, y a contestar la pregunta. Claro, porque... Disculpe, como delegado técnico, a mí en esa oportunidad trabajé como delegado técnico. Bien. Y obviamente, digamos, me tocó, digamos, refutar la pericia y es más, ganó la parte, digamos, de la empresa que yo representaba. Lo que no sé si el perito, digamos, judicial... a ver, espérate que nos está mezclando un poco las cosas y a lo mejor no sé si estoy entendiendo. Había un juicio, hay un proceso judicial, ¿sí? Exacto. Nombraron a un perito. Un perito, exacto. ¿Vos fuiste al acto pericial? ¿O no? ¿O se presentó una pericia y le diste los fundamentos de impugnación? No, yo fui al acto pericial y también después rechacé el informe pericial. Obviamente ahí, digamos, el intervino fue el abogado, digamos. Yo le pasaba, digamos, todos los fundamentos técnicos. Y la otra parte, digamos, la parte demandada terminó, digamos, perdiendo. Lo que no sé si el perito cobró o no, eso no desconozco, de haber perdido, digamos, el juicio. Para que lo paso en castellano también, como para que se entienda todo. Ahí el informe técnico que le presentaron, el informe pericial, indudablemente era contrario a los intereses de la parte que estaba asesorando el ingeniero que está hablando,
Y él, a través de su intervención, le dio letra al abogado para poder impugnar la pericia. ¿Por qué? O impugnar o objetarla, o restarle credibilidad o valor probatorio. ¿Por qué? Esto quiero que se entienda. Es parte de lo que tengo que dar. Quédense tranquilos, no estamos adelantando ni nada, ni sé que con esto no los mareo. A ver, una de las funciones que yo tengo en un proceso es, si digo algo, después lo tengo que acreditar, ¿sí? Y lo acredito a través de distintos medios de prueba, entre los cuales, entre los múltiples medios de prueba, está la pericia. Ahora, todos esos medios de pruebas que yo produzco, que yo entro en el expediente, ya lo vamos a ver, que son medios de prueba, todos tranquilos, lo cierto es que después esos medios probatorios tienen que ser valorados, tanto por las partes como el juez en la sentencia, cuál es su eficacia probatoria. A mí me pueden presentar una pericia que diga como conclusión A, ¿sí? La conclusión de la pericia es A, pero si me la impugnan, me la cuestionan o le bajan la credibilidad a esa pericia porque no fue hecha con rigor científico, no respetó las últimas fórmulas que salieron, o lo que sea, sería interesante, lo mejor que lo cuente el compañero, pero ¿viste? Muchas veces de los casos propios no se aprende, sino de los conceptos generales. Lo cierto es que si yo como abogado, esa pericia que me salió en contra, por recursos procesales que yo tengo, logro restarle eficacia probatoria o logro hacer entender al juez que pese a que el perito dijo A, tomó como... A ver, de nuevo, vamos a hacer con un ejemplo clásico, un ejemplo para que se entienda. Resulta que el perito en este accidente de tránsito que yo les dije, tomó la huella de frenada y sacó todas sus conclusiones como que la huella de frenada era de 36 metros. Y en realidad era de 6 metros. Bueno, si lógicamente yo logro probar que la huella de frenada no era 36 metros, sino que eran 6 metros, la eficacia probatoria de ese informe previsible es nulo. ¿Por qué? Porque todas las conclusiones cambian. Pues no es lo mismo que el tipo haya frenado 36 metros antes y deje un derrape de 36 metros, a que lo sea por 6. La velocidad de reacción, el cerebro que le diga a las piernas a frenar, la propia mecánica del vehículo, los segundos que pasan entre el preimpacto con el vehículo bloqueado y todo demás. Hay un montón de elementos que tiran a la miércoles el resultado de esa pericia. Entonces la velocidad a la que arribó ese perito no va a ser idónea porque tomó sobre la base de una huella de frenada que no era tal. ¿Se entiende? Entonces, cuando el juez valora en la sentencia esa pericia, lógicamente le va a restar eficacia probatoria. Generalmente, si las cosas se hacen bien, dicen que las pericias son bastante importantes y que el juez no está obligado a seguirlas. No está obligado a seguirlas, ¿está? Pero precisamente, ¿se acuerdan cuando en el módulo 3 yo dije valoración de las pericias? Bueno, ahí lo van a ver bien. Pero para que se entienda, el juez no está obligado a seguir el dictamen pericial. Pero como es una cuestión técnica, para apartarse, tiene que expresar los motivos por los cuales se aparta. Es decir por qué se aparta. A ver, si el perito me dijo que iba a 120 kilómetros por hora, y yo juez, ¿cómo yo juez le voy a decir, no iba a 120 kilómetros por hora? Pero si lo dijo el perito. Ahora, si yo tengo razones fundadas y puedo fundamentar por qué me aparto y puedo decir, no tomo la pericia y no puedo tomar en consideración la velocidad presunta determinada por el perito de 120 kilómetros por hora, porque hice una pericia sobre una huella de frenada preimpacto de 36 metros, cuando en realidad quedó acreditado en el expediente que la huella no tenía 36 metros, sino tan solo 6 metros, esa pericia no me sirve para determinar la velocidad. Si lo que se está discutiendo es la velocidad antirreglamentaria, listo, no me quedó probado la velocidad, a la miércoles, y puede ahí, lo que decía el compañero, ganar en la otra parte o perder. Bueno, eso ya es una regla de juego bastante más amplia que a usted no le debería interesar. ¿Se entendió más o menos? ¿Iba por ahí tu consulta? Todavía no entendí muy bien tu consulta. No, pero... sí, era un caso, no era un accidente obviamente de tránsito, sino era una descarga eléctrica, digamos, en la vía pública, y había una zona, digamos, gris entre si las instalaciones pertenecían al cliente o a la empresa, digamos, prestataria, la EPE. Claro. Y lo que faltaba aclarar bien en la pericia era, digamos, quién era el propietario de la cosa juzgada, digamos. Y es más, también faltaban también, digamos, atribuirle obviamente a la empresa si las instalaciones estaban en condiciones o no, una serie de faltantes, digamos, que le quitaban, digamos, carga probatoria.
Estamos. Hay dos cosas que son muchas veces muy anecdóticas, muy graciosas. A ver, yo muchas veces hago algunos ejemplos con las pericias mecánicas, con las pericias, y les pido perdón y disculpa a todos los otros, a todas las otras especialidades. Muchas veces uno trata de hablar de algunas especialidades que de alguna manera conoce producto de la profesión. Si yo me pondría a hablar de algo de ingeniería eléctrica, se me cantan de la risa de acá hasta la China. Por eso pido disculpas cuando yo hago ejemplo con algunas especialidades, porque, bueno, lógicamente no manejo las especialidades de ustedes. Pero también resulta cómico cuando uno quiere hablar de algo que no sabe, en este caso yo de ingeniería no podría hablar, y cuando ustedes también los escucho y hacen esta mezcla de cosas juzgadas, una serie de cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero lo entendí perfectamente. Pero ¿se entendió el concepto medianamente del delegado técnico y qué es lo que puede pasar con una pericia? Lo vamos a ver metódicamente, pero simplemente para entretenerlos un poco y cortar un poco la monotonía de la charla. ¿Se entendió más o menos la diferencia entre el delegado técnico y perito? Por supuesto, el perito es el único que va a tener regulación de honorarios. El perito es el único, ya estoy, Néstor, con vos. El perito es el único que va a tener regulación de honorarios. Los delegados técnicos no tienen regulación de honorarios. Los delegados técnicos tienen que arreglar con sus partes, sus contratantes, las condiciones económicas que quieran. Algunos cobran al final por porcentaje honorario, otros cobran por tareas realizadas, otros cobran por lo que se les pega, otros cobran por presupuesto, lo que quieran. ¿Está? Otros hacen un contrato de locación de servicio, en donde le prestan el servicio, como decía acá la compañera Daniela, para una empresa, entonces los contratan y les pagan determinadas cantidades de horas de trabajo mensuales como servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, el delegado técnico no cobra en el expediente. Os digo esto porque no vayan como delegado técnico sin arreglar su tema de honorario, pues eso no se lo va a solucionar la justicia. Y eso, si no lo cobran, no es problema de la justicia, es un problema de una contratación civil y comercial que tienen que hacer con la parte que los convoca. Néstor, perdóname que te haya cortado. Decime nomás. Hola, ¿qué tal? No, perdón, sentía que sí, se entendió la diferencia entre perito y delegado técnico. A eso Bárbaro. ¿Podemos seguir? ¿Qué les parece? Ya estamos al borde del final. Sí. ¿Podemos seguir? Bueno, ya más o menos entonces se entendió un poquitito de qué se trata este proceso. La figura estructural de un proceso, bueno, es básicamente esta, ¿sí? O sea, uno lo dibuja de esa manera. Me parece que estamos grandes como para verlo, pero bueno, simplemente como para que vean dos partes en pie de perfecta igualdad. Dos partes en pie de perfecta igualdad. La perfecta igualdad es en cuanto a la oportunidad de audiencia. Y esta perfecta igualdad implica, y para ustedes es importantísimo, por favor, porque acuérdense que lo vamos a ver muy bien la semana que viene y la otra semana lo van a ver con Gabriel. Esta perfecta igualdad hay que conservarla en todo momento. Y parte de la perfecta igualdad está dada en que todo lo que se hace en un proceso lo tienen que saber las partes, ambas. Si yo pido puntos periciales, la otra parte lo tiene que conocer. Los puntos periciales que pide la otra parte lo tiene que conocer. Si vamos a hacer una pericia, yo tengo que conocer que vamos a hacer una pericia. Si los peritos aceptaron el cargo, yo tengo que, si salió designado el perito fulanito en el expediente, yo tengo que conocer que salió designado y consentirlo. Si el perito designó un lugar, un día y una hora de realización de pericia, para poder hacer la pericia, yo tengo que saberlo, yo tengo que estar notificado. No se pueden hacer las cosas ocultándolas, porque si no, violamos esta igualdad de las partes. Siempre las partes tienen la oportunidad, la necesidad de saber lo que va a pasar y poder controlarlo. Acuérdense de esto porque les va a llamar la atención muchas de las cosas o muchos de los conflictos que algunos de los que ya han intervenido, y veo que hay gente que ha intervenido o que está por intervenir, que van a tener en el expediente, qué sé yo. ¿Quién notifica la fecha de pericia? ¿Cómo me tengo que asegurar que esté notificada antes de poder tomarla? Si no está notificada, ¿yo puedo igualmente hacerla? Yo fui al acto pericial, no vino la parte actora, pero sí vino la demandada y quedamos que va a continuar la pericia la semana que viene. Bueno, ¿dónde lo dijeron? ¿Dónde lo fijaron? ¿Está notificada la contraparte? ¿Lo sabe? Hay un montón de situaciones en las cuales lo importante, para que ustedes entiendan
y para que tenga eficacia lo que hagan, y para que puedan cobrarlo, etcétera, etcétera, que todo lo que hagan tienen que respetar esta dualidad de estas dos partes, ¿sí? Que estén en pie de perfecta igualdad. Nada hagan sin estar conocido por las partes. Porque si hacen algo que no está conocido por las partes, eso repercute en la eficacia de la prueba, porque esa prueba va a ser nula. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es nula, qué significa nulidad. Si yo hago una pericia y no está notificada las partes y luego presento el informe, lógicamente al que salió perdidoso, ¿qué va a decir? Nulidad de la pericia, no fui notificado, no pude ir, no pude asistir. Esta pericia es nula, lo que va a implicar que la pericia se caiga, que no sirva para nada, que a ustedes lo manden de vuelta a la lista de peritos y que no reúnan un pito de honorarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una pericia nula. Y ustedes ya emitieron opinión, o sea que no pueden volver a emitir opinión. Hay una serie de situaciones, ya los vamos a ver, tranquilos, se las adelanto para que sepan y por qué estoy hablando de estas cosas. Pero básicamente este es el esquema, dos partes en pie de perfecta igualdad que ustedes no pueden alterar frente a un tercero imparcial y partidario independiente que va a heterocomponer el litigio. Ustedes no lo van a heterocomponer, pero ustedes van a estar ahí metidos en el medio, contestando preguntas que le hagan a algunos de estos sujetos que está en este cuadrito, ¿sí? Respetando también ustedes mismos la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia. Esperemos que no lo tomen a mal, pero bueno, quería explicarle algo que van a encontrar en el proceso, y fundamentalmente, como siempre lo hago, bueno, casi siempre al corte, para más o menos algo que nos puede servir de alguna manera, como para entender algunas cosas que nos pasan en el país. Parece ridículo que yo hable de algo, de cosas que pasaron en el año 1215, pero bueno, pero tiene su razón de ser en la mentalidad argentina y en los que nos pasa no solo como argentinos, y por supuesto lo que nos pasa en los procesos judiciales y lo que van a encontrar en los procesos judiciales. Vieron que nosotros somos muy locos, los argentinos, tenemos varias particularidades, dentro de las cuales que somos muy locos, tenemos muchas contradicciones internas. Por un lado somos grandes libertarios, por otro lado somos las personas que más queremos reprimir, por un lado somos los más adeptos a proclamar libertades y queremos regulaciones, o sea, somos raros. Por un lado queremos que el Estado no se meta y nos deje actuar libremente, y por el otro lado queremos que Papaíto Estado nos proteja de todo, o sea, y cuando lo perdemos que nos salga a amparar. Esto tiene su razón de ser en dos hechos. Nos pasó en Latinoamérica, nos quedó muy grabado en toda Latinoamérica. Argentina yo creo que es el prototipo, pero toda Latinoamérica es así. Y tiene un fundamento, o por lo menos los que de alguna manera saben, o bueno, una teoría, tampoco no quiere decir que justo los que ellos sigan lo sepan y los otros no, pero una teoría, ustedes van a encontrar muchas normas absolutamente contradictorias, ¿sí? Tanto en el proceso judicial como normas jurídicas acá en la convivencia común que tenemos, ¿sí? En el derecho común que tenemos. Por un lado, les vuelvo a repetir, algunas libertades, tenemos constituciones fantásticas, y por otro lado, leyes retrógradas, represoras, inquisitivas, o sea, totalmente de locos. Dos cosas muy, muy contrarias. La razón de ser, miren que es larga la historia. Los hechos, los años de historia son muchísimos. Y sin embargo, en un mismo año ocurrieron dos hechos diametralmente distintos, una en la Europa continental, otra en la Europa insular, totalmente distintos, que nos marcaron a fuego, a nosotros desde el aspecto legal, y desde el aspecto de la mentalidad de cómo encaramos las cosas, sobre todo desde el punto de vista legal. Y acuérdense que es necesario lo que estoy diciendo ahora para poder entender en el futuro lo que vamos a hablar. En el año 1215, por mera casualidad, justo en el mismo año, ocurre, por un lado, en Inglaterra, la Carta Magna. La primera, Juan Sin Tierra, la primera limitación a los derechos del Estado. Juan Sin Tierra, presionados por los señores importantes, tuvo que sucumbir frente a la presión a los efectos de limitar el poder precisamente de Juan Sin Tierra, del monarca, del que tenía el poder absoluto, ¿sí?
Es la primera legislación, de alguna manera, que se ha dado en el mundo, en el cual el Estado limita sus poderes. Esta Carta Magna, luego de muchísimos años de evolución, por supuesto, termina siendo la matriz, la fuente de base de la Constitución estadounidense de 1787. ¿Sí? Es netamente libertaria, lógicamente pone límite a los poderes del Estado. Si ustedes quieren una constitución en donde se ponga límite a los poderes del Estado y se le da a los particulares, acuérdense que estamos hablando de proceso, de conflicto entre dos particulares, limitación del uso de la fuerza por parte del Estado y a cambio nos da un proceso. Todo esto por eso tiene que ver con lo que estoy diciendo. Pero no estoy hablando de loco, no, simplemente del año 1215. Lo cierto es que termina en la Constitución de Estados Unidos, una constitución netamente libertaria, netamente limitante del poder del Estado, ¿sí? Y con muchas, por supuesto, reconocimiento de derechos a los ciudadanos. Por el otro lado, está el Concilio de Letrán, ahí ya se hizo en Italia, ¿sí? Una cuestión con algunos problemitas que tenía el Papa de ese momento, con algunas presiones, algunos que se desbocaban, que se iban de la congregación, otros que decían que los votos de pobreza, que eran necesarios, y que la plata del Estado, de la plata de la Iglesia. Lo cierto es que hay una serie de situaciones, las cuales en el Concilio de Letrán, lo que se germina ahí es la Inquisición, es decir, se los manda a los obispos bajo pena de perder todos los bienes materiales que le otorgaba la Iglesia y el poder que ejercían en determinadas zonas que le asignaban la Iglesia, de salir a combatir los herejes de cada uno de los lugares, ¿sí? Entonces empezaron ahí la Inquisición, la clásica caza de brujas, la situación de persecuciones a personas sin un proceso previo, las ordalías, las situaciones de que, bueno, a ver, te pruebo si soy inocente o culpable tirándote atado al mar. Si flotás, sos culpable porque el mar no te acepta, entonces te mato, y si te tiro al mar y te morís ahogado, entonces el mar te reivindicó, entonces pero la cuestión que moría siempre, la cuestión que esta Inquisición que comenzó en el Concilio de Letrán terminó luego siendo el germen, como la Carta Magna fue el germen de la Constitución estadounidense, el Concilio de Letrán fue el germen de la Inquisición española. La Inquisición española estuvo en España legislando, todos conocen lo que es la Inquisición española y todo esto que acabo de decir, o sea, un poquitito más grave aún, ¿no? Pero la Inquisición española estuvo en España desde 1478 a 1834. ¿Estamos? Vamos a sacar algunas conclusiones, por el cual nos vamos a anotar, después vamos a ver la charla que viene, el jueves que viene, algunas cosas medias contradictorias en este proceso. ¿A qué no saben la Constitución Argentina? ¿Cuál es la fuente de la Constitución Argentina? ¿De cuál se abrevó la Constitución Nacional Argentina? ¿Cuáles fueron? ¿De dónde se copió? ¿De dónde tuvo? ¿A qué apuntó? ¿Qué miró la Constitución Argentina de 1853? La Constitución Argentina de 1853, la nuestra Argentina, de ese año. ¿Qué apuntó? O sea, ¿qué tuvo en mira? Se llama fuente eso, ustedes lo deben conocer también. ¿Qué tuvo en mira? Ni más ni menos que las bases de Alberdi, que estaban basadas en la Constitución norteamericana. Nosotros tenemos, la Constitución argentina es terriblemente de libertad y de reconocimiento de derechos a los ciudadanos y limitantes del poder del Estado. Es una Constitución extraordinaria, modelo, demasiado larga, pero modelo, es muy buena en muchos y varios aspectos, ¿sí? En cuanto a libertades y limitantes del poder. Por lo tanto, entonces, la Carta Magna nuestra, la Carta Suprema, hacia donde nos dirigimos como país, está una Constitución que abreva en esos principios. ¿Estamos bien? Pero por el otro lado, nosotros fuimos colonizados de alguna manera, si se puede decir de esta manera, por España. España vino a esta tierra, España nos colonizó. Fíjense la fecha en que comenzó la Inquisición española en 1478. Recuerden cuando Colón descubrió América, es decir, ya cuando Colón descubrió América estaba la Inquisición española vigente.
Y cuando nosotros nos independizamos, ¿sí? Todavía seguía, 1834, todavía seguía la Inquisición española. Por lo tanto, todas las leyes, las comunes, las leyes de Fagina, las leyes que tenemos los ciudadanos entre sí, y todas las leyes que de ahí en más se fueron dando, tienen un profundo corte inquisitivo, todo lo contrario de lo que dice la Constitución. Tiene un profundo corte en donde el Estado es presente, donde el Estado es importante, donde el Estado es limitante de los derechos de los individuos. Es decir, y hemos vivido y hemos crecido en esta loca dualidad. Tenemos Constitución que apuntan a un lado, hacia las libertades de los individuos y hacia los límites del poder del Estado, y leyes de todos los días que amplían el poder del Estado y limitan las facultades o las potestades individuales. Vamos a ver en los próximos días la cantidad de cosas que nos pasan en este proceso judicial en donde nosotros vamos a discutir y donde nosotros vamos a discutir nuestro conflicto, no el conflicto del Estado. El Estado lo único que quiere es erradicar la fuerza ilegítima y garantizar la paz. Sin embargo, cuando nos da este proceso y nosotros vamos a ese proceso, las leyes de ese proceso son profundamente inquisitivas y limitantes, en el cual van a tener una gran cantidad de funciones el juez y las partes, las dueñas del conflicto, van a tener limitadas facultades. Esto yo quería que se los quería comentar para más o menos que entendieran lo próximo que viene, ¿sí? Y creo que nos sirve también de alguna manera, creo, como aporte para entender la locura que tenemos como país en ciertas cosas. Porque en ciertas cosas, o sea, somos tan contradictorios como lo que acabo de señalarle. Vamos para un lado, pero después vamos para el otro. Y, o sea, supuestamente tenemos una meta, pero por el otro lado hacemos todas las cosas contrarias a esa meta. Entonces muchas veces tenemos estas dualidades y estas contradicciones como personas y como habitantes de este país. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O ya me meto con el juez y los peritos? Y las partes y los peritos. Con eso termino. ¿Alguna pregunta? ¿No, Po? Bueno. Vamos entonces para concluir. Para concluir esta parte del proceso y antes de entrar en la etapa probatoria propiamente dicha, que es donde ustedes van a actuar. Ustedes van a actuar dentro de este proceso judicial, estos trámites del proceso judicial, tiene una línea, ¿sí?, de procedimiento en donde se tiene que hacer determinadas cosas y una cosa es antecedente necesario de la que sigue y la que sigue es antecedente necesario de la que sigue, así sucesivamente, ¿sí?, hasta completar todo un proceso, a lo que no se puede ir para atrás, no se puede ir y venir, ¿sí? En un proceso judicial como lo tenemos nosotros estatuidos en nuestro derecho argentino y acá en la provincia de Santa Fe, que es donde van a actuar, ustedes saben que los procesos judiciales, hay dos tipos de leyes: leyes de fondo y leyes de forma. Las leyes de fondo son el Código Civil y Comercial, el Código de Minería, la Ley de Control del Trabajo, es decir, lo que regulan las materias, ¿sí?, las materias de cada familia, o sea, las materias propiamente dichas, ¿sí? Esas regulaciones son nacionales. Las provincias, cuando hicimos este pacto federal, cuando se creó la República bajo la forma de República y Federal, delegó al Estado Nacional una serie de funciones, una serie de tareas. Dentro de esas tareas es la de regular las materias de fondo. Por eso tenemos un solo Código Civil en todo el país, por eso tenemos una sola ley laboral en todo el país, por eso tenemos las mismas reglas de familia en todo el país, o sea, es uniforme. En cuanto a la forma, es decir, los procesos judiciales para materializar ese derecho de fondo, a ver, me explico. Si yo digo que una compraventa inmobiliaria es cuando alguien entrega un bien inmueble a cambio de un precio, si yo regulo que ante la posibilidad de la no entrega de la cosa, o ante la no escrituración, una parte puede pedir la entrega o la escrituración, o ante el no pago del precio, el que no recibe el precio puede demandar y requerir el pago del precio. Si yo no establezco un proceso para que precisamente vayan a discutir ese derecho de fondo,
No tendría sentido el derecho de fondo. Por eso se dice que el derecho de forma, el proceso judicial, es un espejo, es una sombra de alguna manera del derecho de fondo, del derecho a nivel nacional. Sin embargo, cada proceso judicial, el derecho de forma, es regulado en cada una de las provincias. Es regulado en cada una de las provincias. Es distinta. Nosotros tenemos 23 códigos procesales distintos, civiles y comerciales, dependiendo de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un código federal también de procedimiento, que es para los temas federales. Es decir, aquí en Rosario, si nosotros somos de Rosario, si hacemos 50 kilómetros y nos vamos a San Nicolás, hay otro código de procedimiento. Y las reglas de juego para los peritos son distintas. Si cruzamos el puente y nos vamos a Entre Ríos, hay otro código de procedimiento totalmente distinto que el de la provincia de Entre Ríos, que es totalmente distinto. No tiene nada que ver con el que tenemos nosotros acá. Y si nos vamos para el otro lado y nos vamos a Marcos Juárez, a Córdoba, también acá, alrededor nuestro, tenemos acá nomás 4 códigos procesales civiles y comerciales totalmente distintos. Cada uno dependiendo de cada una de las provincias, ¿sí? Yo también para que ustedes lo sepan, nosotros vamos a hablar y nos vamos a entrenar en este código procesal santafesino. Si lamentablemente son algunos que están pretendiendo ejercer en otra provincia, guarda que las reglas de juego pueden ser distintas. La base del proceso es la misma, pero las reglas de juego, las particularidades del procedimiento, dependen de cada una de las provincias. ¿Estamos? Consulta, Hugo. Sí, por favor. Yo que justo que soy de Marcos Juárez, como dijo usted, yo soy de Marcos Juárez, tengo el DNI allá, puedo, digamos, ser perito acá en Rosario, sí, ¿eh? Totalmente, totalmente. Perfecto. Totalmente. Es una de las cosas que quiero reafirmarle, que se me pasó en una de las preguntas que hicieron a alguien que me decía que era de Casildo, que estaba inscrito en Casildo o algo por el estilo, me parece que era Casilda. Bueno, porque después ya les voy a explicar el jueves, que precisamente ustedes se pueden inscribir en distintos lugares, en distintos distritos judiciales. Nosotros llamamos distrito. Para eso tienen que saber qué es un distrito. Aguantemos hasta el jueves y se los voy a explicar. Pero ustedes pueden inscribirse en distintos distritos judiciales, en distintas zonas de actuación, vamos a llamarlo así, en distintas zonas de actuación. No necesariamente tienen que inscribirse en todas las de la provincia. Es más, no se lo recomiendo porque se van a volver locos. Pero pueden inscribirse en la zona San Lorenzo, pueden inscribirse en la zona Rosario, pueden inscribirse en la zona Cañada de Gómez, pueden inscribirse en la zona San Jorge, pueden Ceres, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Casilda. Pueden inscribirse en distintas listas, pueden en todas ellas o en algunas. Ya vamos a ver el formulario el jueves y todo. Déjenme llegarles simplemente a explicarle eso. Pero digo porque recién acá estaba comentando, bueno, soy de Marcos Juárez, lógico, por más que sean de afuera, si vos tenés título, y lógicamente un título nacional, que vale en todo el territorio nacional, podés tranquilamente, no hay ningún tipo de inconveniente en hacer, mientras que esté matriculado, por supuesto, acá, porque te van a exigir la matrícula de la provincia. Mientras que estés matriculado acá y tengas la constancia de la matrícula, te vas a poder inscribir acá sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Ya lo otro que me quedaba por ver, señores, quédense tranquilos, no los voy para terminar, no los voy a marear nada, porque bueno, ya lo vimos, ya saben lo que es un juez, es este tercero imparcial, imparcial independiente, ya lo vimos en el medio de la charla, ya saben lo de estas partes procesales, o sea, esta igualdad que tienen que tener, porque ya lo hemos conversado, y por último ya saben de alguna manera que es la primera introducción, porque ahora ya después ya entramos en otra cosa distinta, que es un perito. En definitiva, estos peritos, estos que ustedes están interesados en ser eventualmente, aunque algunos quieren ser solamente delegados, no solamente, perdón, quieren ser delegados sin intervención como perito, no es solamente, pues recontra importante, no es peyorativo el ser delegado, son funciones distintas nada más. Digo que pueden ser ambos a la vez. Lo cierto es que el perito, para que se entienda técnicamente, es un tercero ajeno al proceso. Cuando digo que es ajeno al proceso, y es tercero es precisamente eso, tercero, ¿sí? Para ser tercero, uno tiene que no estar interesado en el proceso, no tener interés en el proceso. A eso se llama tercero. Por eso es un tercero ajeno al proceso, ¿sí? No está en la discusión que tienen las partes, pero es convocado a este proceso. Como tercero viene a actuar en este pleito, no se convierte en parte procesal, no se convierte en juez,
pero sí se convierte en asistente de la justicia, porque viene a ser un tercero que viene precisamente a dictaminar, a echar luz, a echar conocimiento técnico sobre interpretaciones de circunstancias que son necesarias para dilucidar el conflicto que acaban de someter las partes a conocimiento del juez, y se necesita precisamente de la opinión o del dictamen de este experto. Ese es el perito. Para eso venimos a hacer el curso, para eso vamos a hablar un poco del proceso. De eso se trata de ser perito. Simplemente debe ir cumpliendo una serie de reglas de juego que lamentablemente muchas veces no se explican y la tienen que aprender a fuerza de golpes ustedes mismos, o se le cuentan a otro perito lo que hacen, entonces ustedes repiten lo que hacen y así sucesivamente. Pero es cierto que respetando una serie de reglas de juego, lo importante, lo esencial, lo que es necesario para ustedes es que sepan que lo que vienen a hacer es, sin alterar la igualdad que tienen las partes, sin meterse en el conflicto que tienen las partes, sin ser parte, sin tener interés en que alguien gane o pierda el juicio, y sin estar subordinado a ninguna de las cosas que le digan las otras partes, en la medida que no sean consentidas por ambas, vienen a dictaminar y a contestar preguntas que puntualmente le formulan las partes. A mí me gustaría decir solamente las partes, porque las partes y el juez también lo puede hacer, producto de este sistema inquisitivo mezclado que tenemos. Lo cierto es que vienen a contestar preguntas desde el punto de vista técnicos, y las preguntas que le hacen, no las que le deberían haber hecho o sería la forma correcta de preguntar. Preguntas que ahora vamos a ver seguidamente, después en la segunda semana, y sí, ya no le prometo, porque le prometí tantas cosas para el jueves que no me va a alcanzar el tiempo. Lo cierto es que sí, la semana que viene vamos a ver qué tipo de preguntas le van a hacer, cuáles hay que contestar o cuáles no hay que contestar. Pero básicamente eso es lo que hace un perito, ¿sí? Ya tienen claro de alguna manera qué hace un delegado técnico, ya tienen claro de alguna manera también por olfato qué hace un perito. Bueno, ahora vayamos a ver cómo nos anotamos como peritos, ¿sí? Y después vayamos a ver en la segunda semana qué es lo que hace un perito cuando es designado, ¿sí? Cómo acepta el cargo, cómo fija lugar, día y hora de pericia, cómo notifica, qué resguardo tiene que tener, cuándo se puede ir de la pericia, cuándo puede rechazarla, cuándo no puede rechazarla, etcétera, etcétera, cómo resulta designado. Y ahí terminaremos con mi parte y después tendrán a alguien un poco más interesante que yo, que es el doctor Gabriel Escalante, que es mucho mejor docente que el que le está hablando hoy. De mi parte, o sea, terminamos por el día de hoy. Por supuesto, preguntas que quieran hacer, abierto. Sé que preguntas hay millones, José, porque te queda un montón de cosas. Pero digo, preguntas medianamente relacionadas con esto del proceso, reglas de juego. ¿Ninguna? Bueno, María... Una consulta yo. Sí, por favor, Nahuel. Sí, queda grabada la clase, la graban. ¿Se puede...? Nahuel, justo te estaba por contestar. Esto se está grabando, como bien lo contamos al principio. No arreglamos el precio, María, perdóname, pero no arreglamos el precio para eso. Bueno, pero yo lo tengo hablado con tu manager. Yo hablé con tu manager, no sé, él quizás no habló con vos. Esos son los problemas de los intermediarios, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Y sí, se los vamos a compartir. Listo, yo por si algún punto en particular queríamos rever, bueno, poder hacerlo. Sí, justamente el objetivo de grabar estas capacitaciones, no solo para que sirva de material de consulta para quienes no pueden conectarse al Zoom y en algún momento quieren acceder a la información, sino también para repaso de aquellos que sí participan de los encuentros, pero bueno, a veces surge alguna inquietud y es interesante contar con el material para volver a verlo. Si no hay más consultas, nos reencontramos el jueves. Acceden con los mismos datos del Zoom, el mismo enlace, mismo ID, misma clave. ¿Listo? Listo. Un gusto y muchísimas gracias por la paciencia. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves.